La historia empieza con un mundo post-apocalíptico, lleno de cristales gigantes y el cielo se ve superapocalíptico. En medio de todo esto, una frase nos tira la posta. Mi hija. Vemos huellas en el hielo. De golpe, la escena se tiñe de sangre, una señal clara de lo que se revela a continuación. Ella fue la que destruyó el mundo. Después de esa intro impactante, nos encontramos con un tipo, que más adelante sabemos que se llama Lee Seo-jun, parado frente a su hija, Seola. Ella está sentada en un trono de hielo con un look que da un poco de miedo, y Seo-jun la llama por su nombre, con un dolor terrible. Él le pregunta por qué hizo todo esto, y Seol-ah, con una frialdad que congela, le responde que qué débil es él, que justo ahora, con todo destruido, se le ocurre hacer de padre. Ella le tira la posta. Ella le pregunta a su papá si vino a buscarla como un hunter, su perdón por un cazador, dejando en claro que lo ve como un enemigo. Pero Seo-jun insiste, intentando que ella cambie de opinión, aunque un viejo con pinta de guerrero, el South Saint, lo interrumpe y le dice que se rinda, que esa ya no es su hija, que es un monstruo. Seo-jun, negándose a aceptar eso, le contesta que no, que Seola no es ningún monstruo, que sigue siendo su hija. El South Saint le da la opción de no participar en la batalla, pero Seo-jun, con una mirada de pura determinación y cargando su arma con energía azul, les dice a los otros cazadores que se alejen de su hija. Para sorpresa del South Saint, Sorit se planta firme y aclara que no vino a cazar a Seola como esperaban, sino que su único propósito ahí es protegerla a toda costa. El South Saint, sabiendo lo peligrosa que es Seola, le advierte que ella va a morir, pero Seo-jun le responde con una resolución inquebrantable que primero van a tener que matarlo a él. Él sabe que falló como padre, que no está siendo útil para nadie ahora mismo, ni para Seola ni para el South Saint, pero jura que no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo su hija es cazada. Con esa convicción se lanza al ataque. Un golpe brutal lo deja, tirado en el suelo, visiblemente herido, mientras Seola lo mira desde su trono, con una expresión difícil de descifrar que deja más preguntas que respuestas sobre sus verdaderos sentimientos. Y ahí estaba Seo-jun, tirado en el suelo, hecho pelota, con Seola mirándolo desde su trono de hielo sin decir nada. En ese momento de derrota, mientras la energía azul lo envolvía y su cuerpo cedía, una voz interna le decía que esta era la última misión de la Tierra y que el jefe final era su propia hija. Él, con el último aliento, solo podía pedirle perdón a Seola. Una explosión final lo derribó, dejándolo flotando en medio de fragmentos de hielo con un solo pensamiento en su mente. Ojalá pudiera empezar todo de cero. Y como si el universo lo escuchara, apareció una notificación del sistema. Una misión única para el Hunter Lee Seo-jun, con el objetivo de cambiar el futuro. La regresión había empezado. De golpe, flashes de su vida anterior lo inundaron, momentos felices con su esposa y una pequeña Seola, pero también la tristeza, el abandono y la soledad de su hija, viendo cómo poco a poco el futuro que quería evitar se desmoronaba. Con la confirmación de que la regresión había terminado, Lee Seo-jun se despertó en una cama, sintiéndose desorientado. No entendía dónde estaba, pero recordaba vívidamente la batalla y cómo había caído. Al mirar su teléfono, el shock fue total. Era el año 2025. ¿Una regresión? No podía creerlo. Mientras intentaba asimilar lo que pasaba, escuchó una voz familiar. Seo-jun, ¿estás ahí? Soy Yoo Eun-hye. Era su esposa. Con el corazón latiéndole a mil, abrió la puerta. Y ahí, de la mano de Eun-hye, estaba su pequeña hija, Seola, mirándolo con esos ojos inocentes y diciendo un dulce «Hola» antes de llamarlo papi. Verla así, tan chiquita y llena de vida, fue un golpe emocional. Inmediatamente, la ventana del sistema reapareció, aclarando la misión. Prevenir las 5 desgracias de Lee Seola. Seo-jun entendió que para cambiar el futuro, primero debía entender el pasado. ¿Cómo podía esa niña tan dulce convertirse en la destructora del mundo? Reflexionó sobre las tragedias que debieron haberla afectado. Recordó con dolor que, en su vida anterior, no había sido un buen padre, ni siquiera se había reconocido como tal, y había dejado que Eun-hye se encargara sola de Seola hasta la muerte de ella, fallando en cada paso del camino. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. Mientras Seo-jun procesaba todo, flashes del pasado lo golpeaban. La culpa, la soledad de Seola después de la muerte de Eun-hye, él sumergido en deudas y sin darle bola a su hija. Se dio cuenta de que si Seola se había convertido en la destructora del mundo, era culpa suya por haberla abandonado, por no haber sido el padre que ella necesitaba. Era un peso terrible y se sentía indigno de que lo llamara papá. Pero ahora, en el 2025, todo era diferente.
Viendo a su pequeña Seola y a Eunhye, Seo-yun sintió una ola de determinación. Le dijo a Eunhye, de forma un poco abrupta, que esa niña era su hija. Eunhye, sorprendida por su actitud, lo miró raro, pero rápidamente aceptó lo que él decía. Al ver a Seola, Seo-jun sintió que el corazón se le ablandaba y, con una sonrisa, le dijo que era su hija. La pequeña, radiante, le respondió con un dulce sí. Eunhye, notando lo cansado que parecía, los invitó a pasar a casa. Seo-junye, con una delicadeza inesperada, le tomó la mano a Seola, llamándola princesa y la guió hacia adentro, mientras la nena sonreía de oreja a oreja. Ya dentro, el tiempo pasó rápido. Eunhye no paraba de notar lo cambiado que estaba Seo-jun. Antes era un desastre, vivía en un chiquero, y ahora tenía la casa limpia. E incluso jugaba con Seola a pesar de estar reventado. Le preguntó qué le había pasado, porque parecía otra persona, como si viniera del futuro. Seo-jun solo atinó a decir que la gente cambia, y Eunhye quiso saber por qué no se habían visto en tanto tiempo. Seo-jun le confesó que se habían separado mal y que, cuando ella quedó embarazada, él se había ido por el servicio militar. Eunhye le explicó que su idea era criar a Seola sola, pero que hubo un accidente, su casa quedó hecha mierda, y no tenía dónde ir. Seo-jun, viendo la situación, le ofreció quedarse. Seola, al escuchar, preguntó si podían quedarse un ratito más, porque no quería ir a un motel. Seo-jun, sin dudar, le dijo que sí, que podían quedarse todo lo que quisieran, que aunque su casa no era gigante, harían espacio. Eunhye no lo podía creer, ¿este era el mismo Seo-jun de antes? Le preguntó dónde estaban sus cosas, y él le dijo que afuera. Ella lo encontraba súper raro, porque el Seo-jun que conocía era un quilombero e inmaduro que solo pensaba en la joda y la plata, pero ahora estaba ahí, llamando a Seola a Manuat. Completa de puro cariño. En un momento, Seo-jun miró a Eunhye, y de la nada, con una sonrisa le soltó. Eunhye, capaz esto es muy repentino, pero ¿y si nos casamos? La pobre Eunhye, totalmente en shock, escupió la bebida. No entendía nada que le había pasado a este tipo. Seo-jun, un poco avergonzado, balbuceó una excusa random. Ella, por su parte, pensaba que todo era culpa del primer reencuentro y de que él conociera a su hija por primera vez. Y encima, una propuesta así de golpe. Seo-jun, un poco en shock por la reacción de Eunhye a su propuesta, entendió que no iba a ser fácil. Sabía que tenía que ganarse su confianza de a poco, con hechos. Mientras pensaba en cómo mantener a Seola y a su mamá, se dio cuenta de que necesitaba un plan sólido para el futuro. Le preguntó a Eunhye si ella tenía alguna idea. Y ella lo miró raro, obvio. Pero Seo-jun ya lo tenía claro. Iba a unirse a un gremio de cazadores. Esta decisión era vital, porque sabía que transformarse en un cazador poderoso era la única forma de prevenir las desgracias de Seola en el futuro y protegerla de todo. Eunhye lo observaba asombrada mientras la pequeña Seola jugaba feliz. Justo en ese momento, la historia nos transporta 25 años al pasado. Una ciudad común y corriente. Pero de repente, una catástrofe sin precedentes golpeó a la Tierra. Grietas dimensionales se abrieron en el cielo de todas las naciones, desatando una destrucción masiva. De ahí salieron todo tipo de monstruos, devastando ciudades enteras y cobrándose millones de vidas. Era el fin tal y como lo conocíamos, un escenario apocalíptico de fuego y ruinas. La gente luchaba por sobrevivir y proteger a sus familias en medio de la desolación, pero, contra todo pronóstico, la humanidad no fue aniquilada. Descubrieron que podían aprovechar el mana que se filtraba de esas grietas dimensionales, usándolo para obtener poderes especiales. Fue así como surgieron individuos capaces de enfrentar y vencer a los monstruos que antes eran invencibles. A estos guerreros extraordinarios, que se alzaron para defender lo que quedaba, se los empezó a llamar cazadores. Con esta explicación de cómo el mundo se transformó y surgieron los héroes, la narración vuelve al presente, dejando atrás la devastación y el caos del pasado para enfocarse en la esperanza de un futuro diferente. Eunhye, sorprendida. Mientras Eunhye seguía procesando el cambio radical de Seo-jun, la historia nos lleva a un nuevo punto. Seo-jun, con un plan firme en mente, le pide a Eunhye que le muestre el contrato que consiguió de un gremio. Ni bien lo ve, se pone muy serio. Con la experiencia de su vida anterior, le advierte a Eunhye sobre las trampas ocultas en esos contratos de cazadores. Mira, te explica que los gremios se aprovechan de un montón de lagunas legales para endeudar a los cazadores, ofreciéndoles bonos de bienvenida para engancharlos y mantenerlos atados por siempre. Seo-jun sabe de primera mano lo jodido que es eso, porque él mismo terminó con una deuda enorme antes de regresar, y se pasó toda su vida anterior pagándola en el campo de batalla. Su terrible pasado. Pero la cosa no termina ahí, che.
También recuerda que Eunye sufrió la misma situación, la tuvieron atada a un gremio toda su vida y murió antes de poder descubrir su propio talento. Este recuerdo golpea fuerte a Seo-jun, que se da cuenta de que la muerte de Eunye es probablemente una de las 5 desgracias que Seo-la sufrió por su culpa en el futuro. Ante esta revelación y su renovada determinación, Seo-jun le promete a Eunye que él se va a encargar de todo, que no va a permitir que nada malo les pase, y que va a enseñarle cómo es el verdadero mundo de los cazadores. Eunye, viendo el cambio de Seo-jun, no puede evitar reflexionar sobre lo mucho que maduró. Antes era un tipo que la agotaba y con el que estaba a punto de cortar, y ahora es este padre responsable y cariñoso que incluso arropa a Seo-la por las noches y le asegura a la nena que sus papás la van a cuidar. Una locura. Después de todo esto, para relajarse, los tres van a una heladería. Seo-la, súper emocionada, elige su sabor favorito. Ahí, mientras Seo-jun pide, se le ocurre una idea divertida. ¿Podría ser que su mamá sea una alien? Haciendo referencia a los extraños nombres de los helados. Seo-la lo escucha y con su inocencia le pregunta a su papá si su mamá es un alien, lo que genera un momento gracioso y tierno. ¿Qué momento? Seo-jun, por supuesto divertido, le explica que solo es por los nombres locos del helado. Con Seo-la feliz comiendo su helado y Eunje mirándolos con cariño, Seo-jun se da cuenta de que Seo-la tiene mucho de los genes de su mamá, cerrando este capítulo con un tierno momento familiar, lleno de esperanza y la promesa de un futuro diferente. Después de ese momento tan tierno y divertido en la heladería, donde Seo-la eligió su sabor favorito y Seo-jun bromeó sobre su mamá siendo una alien, el padre no podía dejar de pensar en lo profundamente mal que se sintió y lo mal padre que fue en su vida anterior. Le dolía el alma recordar que antes Seo-la, su propia hija, apenas lo llamaba papá, y cuando lo hacía, era en situaciones de desesperación. No tenían casi conversaciones reales, ni recuerdos bonitos juntos, solo flashes horribles, Seo-la pidiéndole a gritos que la salvara o siendo arrastrada por algo desconocido en medio de la destrucción, llamando a su mamá desesperada, mientras él se sentía impotente. Darte cuenta de que tu propia hija ama algo tan simple como el helado, y vos ni lo sabías. Qué bronca consigo mismo, y qué dolor más grande. Esos pensamientos lo invaden, pero a la vez, esta revelación de su negligencia solo refuerza su misión actual. Va a esforzarse al máximo para crear un montón de recuerdos preciosos y felices con Seo-la, asegurándose de que las cosas sean completamente diferentes esta vez y que su futuro cambie por completo. Pero justo cuando está disfrutando de la compañía de su hija y prometiéndose un futuro mejor, una alarma fortísima empieza a sonar por toda la ciudad rompiendo la paz. Los sistemas de alerta indican algo gravísimo. Los cracks dimensionales, esas grietas que traen monstruos que antes aparecían en lugares y momentos calculados y predecibles, ahora están surgiendo de forma totalmente inesperada. Seo-jun entiende al toque que esto es una consecuencia directa, un efecto mariposa por sus cambios en el pasado, por haber regresado. Seo-la, que en la línea de tiempo original estaba sola o con su mamá, ahora está bajo su cuidado, y eso ya alteró drásticamente la línea de tiempo, con consecuencias impredecibles. Aunque se pregunta y hasta se niega a creer que él haya hecho algo específico para que se forme este crack en particular, la realidad es que su mera presencia y sus acciones ya lo cambiaron todo. Y claro, de esa inesperada grieta sale un monstruo aterrador, un toro cretense gigante y furioso. La gente empieza a gritar y a correr despavorida, presas del pánico. Seo-jun se da cuenta de que, en este punto de la línea temporal, no es diferente de una persona común. No tiene sus poderes de cazador desarrollados todavía. Lo único que puede hacer es huir con Seo-la, apretándola fuerte contra él mientras intentan escapar de la amenaza. Pero el monstruo ya los tiene en la mira. Y Seo-la, con esos ojos llenos de preocupación y miedo, le grita a su papá que el monstruo está justo detrás de ellos, justo antes de que la bestia se les venga encima con toda su furia, dejándolos en una situación súper crítica. Con la sirena de emergencia resonando y el toro cretense gigante apareciendo de la nada, la prioridad de Seo-jun es una sola: proteger a su hija. La abraza fuerte, la tranquiliza y le dice que se esconda entre 2 edificios, que no salga de ahí por nada del mundo hasta que él le avise. Seo-jun, asustada pero confiando en su papá, obedece. Seo-jun se da cuenta al toque de que el bicho lo tiene entre ceja y ceja. ¡Está marcado! Y claro, como no tiene sus poderes de cazadora full todavía, está recontra jodido. El monstruo lo ataca sin parar. Él solo puede esquivar, deseando una y otra vez tener un arma.
Sigue zafando como puede, pidiéndole a algún poder divino que lo ayude mientras Seola, desde su escondite, lo ve todo con el corazón en la boca. En medio del caos, algo vuela y Seo-jun, tratando de esquivar otro golpe brutal del toro, termina en el piso, lo reventaron. Pero el tipo no se rinde, sabe que tiene que aguantar 5 minutos hasta que llegue la ayuda. Agarra un palo, que parece ser el resto de la escoba que le tiraron, lo que le da una mínima esperanza de defensa. Con ese arma improvisada se levanta, sabiendo que cada segundo es crucial porque aunque 5 minutos suenan a poco, en esa situación podés morirte 1000 veces. Sin embargo, la determinación de Seo-jun es inquebrantable. Está dispuesto a exprimir cada gota de su mana y que su cuerpo se haga pedazos si es necesario, con tal de que Seola esté a salvo. Su mente viaja al pasado, a la vida antes de la regresión, cuando se la pasaba estudiando y memorizando todo sobre los monstruos, porque se sentía recolgado en comparación con otros cazadores. Y ahí, ¡pum!, se le prende la lamparita. La debilidad del toro cretense es el ojo. Con una furia que le sale del alma, canaliza toda su energía en ese palo, transformándolo en una especie de lanza de mana azul brillante, negándose rotundamente a que Seola vuelva a pasar por todo el sufrimiento de la vida anterior. Lanza el ataque con todas sus fuerzas, pero apenas lo hace, siente que no tiene suficiente mana en su cuerpo de esta época y cree que falló. Pero de repente, ¡zas!, el toro cretense pega un rugido de olor y sangre le brota del ojo. ¡Le dio! Sergio no lo puede creer, ¿cómo mierda lo hizo? Y encima nota que fue con magia de hielo. Pero no hay tiempo para festejar. El monstruo enfurecido empieza a embestir el edificio donde Seola está escondida. Seo-jun, desesperado, grita el nombre de su hija y corre como loco, porque Seola está en peligro. La pobre, llorando y pidiendo por su mamá, lo ve llegar. Sin dudarlo un segundo, Seo-jun la agarra y se pone delante de ella, cubriéndola con su cuerpo mientras el edificio se viene abajo o el monstruo ataca de nuevo. Después de proteger a su hija, Seo-jun cae al suelo, herido. Pero lo único que le importa es que Seola esté a salvo, así que le pregunta si está bien. Al verla llorar, se relaja un poco, pensando que al menos ella no tiene nada grave. Mientras Seo-jun está inconsciente en el piso, el sistema le manda una alerta para que despierte y evacúe a su hija, pero la pequeña Seola ya está llorando por su papá, desesperada. En ese momento aparecen los cazadores, y Seo-jun, apenas recuperándose, se da cuenta de que puede dejarles el resto a ellos, ya que están lidiando con la estampida que el toro cretense causó. Y justo ahí, en medio de todo el quilombo, Yue Uñé, la mamá de Seola, llega corriendo, desesperada por encontrar a su familia, buscando los gritos a Seo-jun y a su hija. Cuando ve a Seola, la abraza fuerte, realiviada, y juntas van a ver a Seo-jun al hospital, que ya está en la cama, vendado. Él la tranquiliza enseguida, diciéndole que Seola está bien, que no se preocupe por nada. Pero la pequeña Seola, con toda la inocencia del mundo, le cuenta a su mamá que su papá se puso enfrente para protegerla, lo que hace que a Eunhye se le llenen los ojos de lágrimas. Seo-jun, viéndola llorar, intenta hacerse el gracioso y minimizar la situación, preguntándole si reaccionó de más o si fue una broma del toro. Pero Eunhye, con los ojos llenos de furia y fuego, le grita que sí, que es un idiota, y le da un bofetón que le resuena hasta el alma. Más tarde, ya más tranquilos y solos en la noche, Eunhye le agradece a Seo-jun por haber protegido a Seola, pero él le dice que no hay nada que agradecer, que ella es su hija también, y le pregunta si está bien. Eunhye le responde que Seolo ya está dormida con la abuela y que está más calmada, lo que lo alivia mucho. Seo-jun aprovecha para contarle algo importante. Le dice que cuando se enfrentó al toro cretense, pasó algo raro, y que él cree que usó magia de hielo, pero que al recordar cómo se sintió y ver las imágenes de Seola del futuro, empieza a sospechar que en realidad fue su hija la que la usó, y le pregunta a Eunhye qué piensa al respecto. Ella al principio se muestra escéptica, diciendo que Seola apenas sabe decir magia y que es solo una nena. ¿Cómo va a usar magia? Pero luego, con una mirada seria, le pide a Seo-jun que la mire a los ojos y le jure que no fue ella. Y después de eso, le agarra la mano y le pide que mantenga un secreto, que no se lo cuente a nadie. Seo-jun le asegura que jamás le haría daño a su hija, que ella es lo más importante para él. Eunhye, con una sonrisa triste y cómplice, le dice que va a confiar en él. Y en un instante de revelación, se da cuenta de que, si Seo-jun pudo confiar en ella con un secreto tan grande, entonces ella también puede confiar en él, y confirma lo que sospechaban. Esa magia era de Seola. Eunhye le confiesa a Seo-jun que la razón por la que vivía sola y su casa colapsó fue porque la propia Seola, sin quererlo, perdió el control de sus emociones y desató un poder tremendo, devastando su hogar. Esta revelación es un golpe para Seo-jun, y Eunhye, con el corazón en la mano,
le confiesa su miedo más profundo, que si este secreto sale a la luz, su hija pueda ser llevada a algún laboratorio horrible. Seo-jun, sin dudarlo ni un segundo, le asegura que la va a defender a toda costa, porque Seola es su hija. Yeon-hye lo mira sorprendida y hasta le pregunta si realmente Seola es suya, insinuando por sus poderes. Pero Seo-jun, con una cicatriz de la batalla aún visible en el rostro, le responde que Seola es su hija y que jamás hablarían de eso delante de la pequeña. Él reflexiona que esto que hace ahora es totalmente opuesto a su yo del pasado, ese que abandonó a Seola un montón de veces. Eun-hye le da la razón, reconociendo el increíble cambio en él. Seo-hyun, en un momento de introspección brutal, se repite a sí mismo que ya no tiene derecho a fallar, recordando su vida anterior donde era un hombre de 40 años atrapado por el arrepentimiento, y ahora, a sus 26, tiene que concentrarse y cumplir su misión. Después de eso, Seo-hyun le pregunta a Eun-hye qué pasó con el gremio al que se unió en el pasado, y ella le explica que tuvo que trabajar para salir de su contrato explotador, pero que se siente inútil porque no tiene talento. Seo-jun la tranquiliza, prometiendo entrenarla y pasarle su técnica secreta, una movida que parece salida de una película. La Eun-hye se ríe de su promesa, pero él la lleva a un taller que conoce de su vida anterior, un lugar re importante. Le explica que los precios en los centros comerciales son altísimos y que no se necesita estar en un gremio para comprar equipo, lo que hace que Eun-hye entienda la movida. Entran al lugar y Eun-hye lo encuentra lindo, pero de repente aparece un viejo gigante y rudo preguntando quién anda ahí. Seo-jun se da cuenta al instante de que es el famoso Kang Cheol, el herrero que en el futuro se convertirá en el más grande del mundo. Seo-jun había usado su tiempo en el hospital para recordar toda la info relevante antes de la regresión, y este tipo era clave, una pieza fundamental. Él y Eun-hye se presentan como aspirantes a cazadores, y Seola se presenta dulcemente también. Kang Cheol se ríe, encantado con la familia, y les dice que lo llamen por su nombre. Seo-jun le dice que necesitan armas, él, una lanza. Eun-hye aún no sabe qué elegir. Kang Cheol, de nuevo, se ríe y les dice que llegaron en el momento perfecto porque tiene tiempo libre y que su taller es ideal para principiantes. Eun-hye pregunta si él es el que hace las armas, y Kang Cheol, con su aura de veterano, responde humildemente que tiene algunas cositas por ahí. Después de esa charla con Kang Cheol, el herrero les pregunta qué arma quieren. Seo-jun les sugiere un arco a Eun-hye porque en su vida pasada ella era un crack con eso, tenía una precisión y una fuerza tremendas que la hacían ideal para ese tipo de arma. Eun-hye medio que duda al principio pensando si de verdad es tan hábil, pero el herrero le dice que pruebe sin miedo. Al final, ella decide confiar en Seo-jun y elegir el arco, intuyendo que él siempre tiene una buena razón para lo que dice. El herrero aprueba y les explica que solo tienen que pagar los materiales, que el trabajo no se cobra. Cuando ve los precios, Eun-hye se queda helada. Le parece carísimo, pero Seo-jun la tranquiliza, diciéndole que ya estuvo ahorrando y que no se preocupe, que la va a hacer fuerte y que le va a devolver todo lo que ella sacrificó por ellos. Seul, con su inocencia de niña, pregunta si eso significa que no habrá más snacks. Seo-jun y Hye la calman al instante, explicando que no es así, que eso no tiene nada que ver. Mientras tanto, Seo-jun reflexiona sobre lo importante que es Seola para él y que quiere darle absolutamente todo, que disfrute su vida sin preocupaciones. El herrero, al ver a la familia tan unida y a Seola tan tierna, se ríe y les da un descuento especial porque, según él, la nena es linda. Seo-jun y Eun-hye agradecen un montón por la ayuda y salen del taller con sus flamantes armas, listos para poner en marcha su plan. Seo-jun mira a Eun-hye y le dice que ahora que tienen las armas, es hora de prepararse para ir a una mazmorra. Y así, con la determinación a flor de piel, comienza el entrenamiento. Vemos a Eun-hye practicando sin parar, corriendo y tensando el arco con una puntería brutal. Las flechas salen disparadas con una fuerza que sorprende hasta ella misma, atravesando árboles como si nada. Eun-hye se queda boquiabierta, impactada por su propio poder recién descubierto. Un tiempo después, los tres están de picnic en un lugar re lindo y tranquilo, comiendo tteokbokki y disfrutando el momento. Seola está súper contenta, feliz de compartir ese día con sus padres. Eun-hye, mientras mastica, le pregunta a Seo-jun cómo encontró un lugar tan copado para entrenar sin que haya gente alrededor. Eun-hye se puso presidente al posible de Seo-jun pre su secreto mejor guardado,
un espacio escondido en lo más profundo de la montaña, el mismo lugar que usaba para entrenar antes de la regresión, un sitio que conocía a la perfección. Eunhye Presusible se puso a entrenar a full durante unas semanas, y Seo-jun Presusible le metió un montón de conocimiento, tanto básico como de combate. El loco le enseñó todo lo que pudo, y la preparó para lo que se venía, porque iban a ir a las mazmorras. Mientras Seo-jun se tomaba un descansito y pensaba, veía que los resultados eran increíbles. Eunhye le pegaba a los blancos en los árboles con una precisión brutal. Los atravesaba como si nada. Seo-jun no lo podía creer, posta que era la primera vez que Eunhye agarraba un arco. En su vida pasada, ella estaba obligada a usar una espada por la política del gremio al que se unió, pero nunca fue buena con eso. De hecho, la espada se le rompía en el medio de las peleas, lo que era un rebajón. Pero cuando Eunhye encontró el arco de un compañero caído, ahí sí que la rompió. Seo-jun, viendo ese talento innato, le preguntó a Seolah cómo venía con el control del mana. La nena resincera le dijo que no muy bien, que solo le salió una vez y que no sabía si con esas habilidades podía acompañarlos a las mazmorras. Pero de repente, Seolah se reemocionó y le dijo a su mamá que sentía el mana y que ella le iba a enseñar. Y así, de la nada, Seolah manifestó una esfera de mana gigante. Seo-jun, entre sorprendido y orgulloso, le dijo que no la soltara porque era peligroso, y la nena le hizo caso. Después, Seolah, rejugada, lanzó una explosión de energía, y Seo-ryun y Eunhye tuvieron que cubrirse. Eunhye, un poco preocupada, dijo que tenían que ser más cuidadosos de ahora en adelante, y que no podían llevar a Seolah a una mazmorra, un lugar tan peligroso, porque ¿quién la iba a cuidar si pasaba algo? Seo-jun, con una sonrisa, le dijo que tenía una idea y que no se preocupara. Seo-jun se puso a pensar que, por más que intentara cambiar las cosas basándose en lo que sabía de su vida pasada, a veces las cosas no salían como esperaba. Y ahí, lo vemos llamando a su viejo, el padre de Seo-jun, quien no le había atendido el teléfono antes. El padre de Seo-jun, un tipo que no parecía muy amigable, le preguntó de quién era la nena que estaba con él. Seo-jun le dijo que era su hija. El padre de Seo-jun le aclaró que preguntaba por la madre, a lo que Seo-jun le recordó que era Eunhye, su esposa. El padre de Seo-jun la reconoció. Después, el padre de Seo-jun le preguntó sobre el matrimonio, y Seo-jun le contestó que le había propuesto casamiento a Eunhye. El padre de Seo-jun, ansioso, le preguntó cuándo se casaban, y Seo-jun, con una sonrisa, le dijo que nunca había dicho que ella había aceptado, lo que dejó al padre de Seo-jun choqueado. Seo-jun le prometió que se lo explicaría después, pero que en ese momento estaba ahí para pedirle un favor. Seo-jun le presentó a Seolah a su padre, diciendo que era su abuelo. El abuelo, sorprendido por la dulzura de Seolah, que se le acercaba para tocarlo, preguntó si Seo-jun le estaba pidiendo que cuidara a la nena después de una semana de haber regresado de un viaje. El abuelo, aunque al principio parecía reticente, terminó aceptando a regañadientes. Mientras tanto, Eunhye fue a una tienda de relojes llamada Ko-Clock, y pensó que quizás debería haber ido con Seo-jun. Adentro de la tienda, Seo-jun la tranquilizó diciéndole que no pasaba nada, que ya verían qué hacer. Un empleado les entregó una correa de reloj que Eunhye había pedido. Seo-jun preguntó si la piedra que tenía la correa era la que había encontrado Seolah. Eunhye confirmó que era una luz de mana. Seo-jun quedó asombrado de que Seolah hubiera encontrado algo tan increíble. Luego le preguntó a Seolah si quería algo de la tienda, diciéndole que podía elegir lo que quisiera. Seolah, con su inocencia, eligió una cosa brillante que, para los adultos, era basura que iban a tirar. Nuestros protas, Seo-jun y Eunhye, están en la tienda Ko-Clock, un lugar que de seguro Seo-jun ya conocía de su vida pasada. Ahí Eunhye recogió finalmente la correa de reloj que había encargado, esa que tenía incrustada una piedra medio rara. Seo-jun, con su ojo experto de regresor, se da cuenta al toque de que esa piedra era ni más ni menos que la luz de mana que su hija Seolah encontró con esa inocencia que la caracteriza. El empleado de la tienda, un tipo que sabe lo que tiene entre manos, se lo confirma y encima le explica que es un tesoro súper valioso. ¿Por qué es tan valiosa? Porque se usa para encontrar artefactos y hasta para detectar la cercanía de mazmorras. Una locura. Mientras están en esta conversación, de repente se arma un revuelo tremendo afuera del local. Resulta que llegó el famoso Star Hunter Sung Soo-hyun, un verdadero ídolo de masas, un chabón que se hizo mega famoso no solo por su fuerza como cazador, sino principalmente por su increíble facha,
y por salir en todos los programas de televisión. Eun-hye, que todavía no sabe tanto del futuro, se pregunta si este galán tiene algo que ver con las distorsiones espaciales recientes, como la del toro cretense que los atacó. Pero Seo-hong, que ya lo conoce de su vida pasada y sabe de qué pie cojea este tipo, piensa con resentimiento en la tremenda deuda que Sung Soo-hyun le hizo clavar al gremio donde él estaba antes. La atmósfera cambia de repente. Con el tiempo justo para la reserva de la mazmorra que habían planeado, la paz se quiebra de golpe. El centro comercial entero empieza a temblar como loco, con la gente entrando en un pánico total y el edificio desmoronándose a pedazos. Seo-jun, que ya vio esto antes, se da cuenta al toque de que esto no es un temblor cualquiera, es una grieta dimensional que está abriendo un agujero gigante en el medio del mall. En cuestión de segundos, la pantalla de su sistema de cazador parpadea, anunciando que se creó una nueva mazmorra y que todo el mall se convirtió en un nido de monstruos arácnidos gigantes, con ojos brillantes de mana púrpura. La gente corre desesperada por todos lados, gritando y pidiendo ayuda. Las salidas principales se bloquean, dejándolos atrapados. Pero Seo-jun, que tiene la misión de cambiar el futuro y proteger a su familia, no duda ni un segundo. Con una determinación de hierro, le dice a Eun-hye que agarre a los civiles que pueda y se los lleve directo a la salida de emergencia, explicándole que los cazadores profesionales van a estar ahí para asistirlos. Y sin pensarlo dos veces, él se lanza de cabeza contra la horda de bichos, listo para limpiar el camino y proteger a todos los inocentes. Eun-hye, aunque sorprendida por la velocidad de los acontecimientos, confía ciegamente en él y se la juega para ayudar, lista para usar su arco. Lee Seo-jun, sin perder ni un segundo, se planta al frente de todo el quilombo, lanzando comandos claros como el agua para los cazadores y pidiendo a Eun-hye que se encargue de los civiles, mostrando una calma y determinación envidiables. Eun-hye, que ya demostró su talento con el arco, se une a la refriega y empieza a disparar ráfagas de energía azul y púrpura contra las arañas gigantes que invaden el mall. Seo-jun desata su furia de mana. El último monstruo cae, dejando el área despejada y respirando aliviados por un momento, pero la paz no dura mucho. Ahí se encuentran con el Star Hunter Sung Soo-hyun y el supuesto maestro del gremio, que se acercan con una actitud sospechosa, como si estuvieran evaluando la situación. El maestro del gremio, un tipo medio turbio, mira el currículum de Eun-hye con desdén, dudando de su valía a pesar de la pelea que acaban de ganar, y Seo-jun le pone los puntos sobre las íes, mostrándole un poco de su mana para dejarle claro quién manda. Sung Soo-hyun, con esa facha de canchero que lo caracteriza, le da la mano a Seo-jun en un saludo tenso, pero por dentro se lo está subestimando a lo loco, pensando que el regresor solo busca colgarse de su fama. La situación se complica cuando una madre desesperada aparece pidiendo ayuda. Su hijo, un chiquito, está en el piso, envenenado por el veneno corrosivo de las arañas gigantes. La gente empieza a debatir sobre qué hacer. Unos dicen que la salida de la mazmorra se abre sola en 24 horas, pero Seo-jun sabe que el pibe no aguanta tanto. Sung Soo-hyun y su grupete se ponen de garcas, negándose a cooperar para limpiar la mazmorra y salvar al nene. Sung Soo-hyun se enoja. Eun-hye, fiel a su corazón, decide quedarse para cuidar al niño, junto con una cazadora llamada Go Hye-on que ya le había dado primeros auxilios al chiquito. Esta Go Hye-on resulta ser un personaje clave, ya que Soo-hyun se acuerda de que en su vida anterior ella había limpiado esta misma mazmorra junto a Sung Soo-hyun. Y acá viene el plot twist. Hye-on, viendo la actitud de Soo-hyun, se le planta y le dice que deje de boludear y que con esas habilidades debería dedicarse a otra cosa, un verdadero ninguneo que lo deja al Star Hunter con la sangre en el ojo. Acto seguido, Eun les dice a Seo-jun y Eun-hye que los acompaña, dejando a Seo-jun y a su gremio plantados. Seo-jun se da cuenta de que la línea temporal ya está cambiando y esta alianza inesperada con Go-eun podría ser la clave para cambiar el futuro de Seonag. Con la alianza ya cerrada, Seo-jun, Eun-hye y la cazadora Go-eun se mandan de cabeza al centro comercial, que ahora es una mazmorra llena de peligros inminentes. Jae-young, que no pierde detalle, descubre unas marcas luminiscentes en el piso, como si fueran un rastro que les indica el camino, y le resulta súper fascinante. Ni bien arrancan, la cazadora se deshace en elogios para Eun-hye por cómo se la bancó contra las arañas, a pesar de que la mamá de Seo-lad se hace la que recién empieza. Pero Jae-young ya sabe que tiene un talento nato para esto. Después de esto, la mirada de Jae-young se posa en Seo-jun. Y ahí se da cuenta de que tiene habilidades de combate impresionantes y una capacidad de liderazgo increíble, dignas de un verdadero profesional de la talla más alta.
Cuando llega la hora de decidir quién se pone al frente de la misión, ni Eun-hye ni Hae-yeon quieren esa responsabilidad. Es algo demasiado grande, así que, como era de esperarse, la batuta cae en Seo-jun. Él, que ya se había avivado de que Hae-yeon lo estaba midiendo para ver hasta dónde llegaban sus poderes, acepta la carga a regañadientes, con un suspiro, pero en su cabeza piensa que si actúa como si la tarea lo superara, le va a ser mucho más complicado a la cazadora descifrar su verdadero potencial oculto. Con Seo-jun oficialmente al mando, el equipo acelera el paso y se adentra aún más en el laberinto de la mazmorra. De repente Seo-jun les ordena que se detengan. Gracias a su conocimiento del futuro, sabe que llegaron a la mismísima guarida del jefe. Y sí, ahí está, un slime gigante de color púrpura que a primera vista parece inofensivo. Las chicas, al verlo, lo subestiman, pensando que es un bicho cualquiera para principiantes. Pero Seo-jun, que la tiene re clara, les advierte que no se confíen ni un poco, que por más slime que sea, sigue siendo el jefe y es un peligro de verdad. Les recuerda, con firmeza, que él es quien da las órdenes y que tienen que obedecerlo. Además les tira un dato valioso. Los slimes reaccionan de manera muy sensible a las vibraciones que se producen en el suelo, y sin pensarlo dos veces, Seo-jun se lanza primero con una ferocidad que deja a Hae-yeon completamente asombrada. En medio de la refriega, Seo-jun se preocupa al ver a Eun-hye en apuros, pero ella le grita para tranquilizarlo, asegurándole que está bien y le da una información clave. El slime es súper poderoso, pero su movimiento es increíblemente lento. Justo en ese momento, So-yun le pega un grito desesperado a Eun-hye para que esquive, y ella, por un pelo, lo logra. Un ataque de energía púrpura brutal del slime impacta con fuerza en el lugar exacto donde ella estaba, provocando una explosión tremenda. Eun-hye, en un abrir y cerrar de ojos, se protege con su propio mana, mostrando su destreza. Pero lo que deja a Seo-jun con la boca abierta es ver cómo ese slime, que parecía tan simple, de golpe empieza a transformarse de una manera espeluznante, mutando en una criatura grotesca, llena de garras y huesos afilados, muy lejos de ser un simple y débil slime. El monstruo emerge por completo, mostrando su forma más aterradora y monstruosa, listo para desatar la verdadera batalla. El monstruo emergió por completo, mostrando su forma más aterradora y monstruosa, listo para desatar la verdadera batalla. Seo-jun, que la tiene re clara con estos bichos, sabía que los slimes eran súper sensibles a las vibraciones del suelo y, hasta ese momento, todo iba según su plan maestro. Antes de avanzar, el equipo se frenó para un mini debriefing, y ahí Seo-jun les explicó a Eun-hye y Hae-yeon que los slimes eran débiles al fuego y que para ganar, necesitaban romper su membrana y exponer el núcleo que tenían adentro. Les mostró un mapa improvisado en el piso detallando que él y Jaeyeon se encargarían de reventar la membrana mientras Eun-hye, desde la retaguardia, cubriría y estaría lista para prenderle fuego al núcleo en caso de cualquier emergencia. Pero la cosa se puso heavy rápido porque el slime no paraba de atacar con sus garras y sus huesos. Seo-jun se dio cuenta de que no podían simplemente tirarle la botella con el fuego así nomás. Necesitaban una distracción sí o sí. La cobertura que tenía no iba a aguantar mucho más, estaba por romperse. En ese momento, Hae-yeon, con su mana a tope, entendió que ella era la única que podía sacudir el suelo para distraer al bicho. Con una determinación que te la encargo, se lanzó al ataque, esquivando los ataques púrpuras del slime como si nada y declarando que iba a ganar si la cosa era una batalla de aguante y resistencia. Mientras Hae-yeon atacaba sin descanso, lanzando golpes y patadas que hacían temblar todo, Seo-jun observó un detalle clave del monstruo. El slime, a pesar de tener un rango de ataque enorme, no podía moverse de su lugar y solo intentaba cubrir su núcleo. Es como un ratón atrapado, pero gigante y con garras, pensó Seo-jun, y con esa información decisiva, decidió que era su momento de actuar. «Si logro cortar el slime y revelar lo que tiene adentro, lo tenemos», se dijo a sí mismo. Con una postura que dejó a sus compañeras con la boca abierta, Seo-jun liberó una habilidad que había usado muchísimas veces antes de regresar al pasado. Su mana se disparó y el golpe atravesó al slime con una fuerza brutal, partiéndolo en pedazos. Seo-jun siguió rajando al monstruo, pensando en cómo la Go Hae-yeon de su vida anterior era una bestia. Podía cortar cualquier cosa por la mitad sin siquiera transpirar. Hae-yeon no llega a ese nivel, pero Seo-jun sí, y estaba más que listo para terminar con todo y salvar el día. Seo-jun, en medio de su corte absoluto, pensaba en Go Hae-yeon. Ella, antes de la regresión, no era una gran espadachina, pero su tenacidad era increíble.
A pesar de eso, su espada se estaba descomponiendo rápidamente y aunque su recuperación era asombrosa, él sabía que no aguantaría mucho más. Estaba claro que para ella ya era tarde para un contraataque efectivo. De repente, una botella voló. Era de aceite, lanzada por Eun-hye, directo al slime, una distracción perfecta. Seo-jun sabía que este tipo de slime era más duro cerca del núcleo y mucho más ácido. Por eso la clave era romper esa membrana exterior para llegar al interior. Seo-jun le agradeció a Seo-jun por haberla salvado de un ataque directo, aliviada de seguir viva. Él, con prisa, le dijo que no había tiempo para agradecimientos, que tenían que alejarse rápido antes de que la situación empeorara. El slime, ahora furioso por el aceite, atacó con aún más agresividad. Eun se preguntó si era un jefe de campo, y Seo-jun notó que habían sido descuidados, ahora era imposible acercarse. Entonces le explicó a Eun-hye su rol. Ella sería la encargada de la cobertura de fuego, lista para encender el núcleo con una flecha cargada de mana. Eun-hye, sorprendida, dudó. Preguntó si de verdad podía hacerlo, pues nunca había cubierto a nadie ni disparado así. Seo-jun, con una calma que transmitía seguridad, le aseguró que sí, que ella podía, y le recordó todo lo que había superado durante su entrenamiento con la araña. Le tomó la mano, diciéndole que creyera en sí misma, que ya lo había superado todo. Inspirada por sus palabras, Eun-hye desató una ráfaga de fuego que envolvió por completo al slime. La membrana se quemó, revelando el núcleo. «Veo su núcleo», gritó Seo-jun a Haeyeon. «Antes de que se recupere, tenemos que destruirlo». Sin dudar, Seo-jun liberó su corte absoluto definitivo, un destello azul que partió al monstruo en 1000 pedazos, terminando la batalla de una vez por todas. Bueno, gente, la acción no para. Seo-jun, con su habilidad corte absoluto desatada, estaba a punto de darle el golpe final a ese slime gigante. Imagínate la escena, una explosión de energía azul que lo partió en 1000 pedazos, un cierre espectacular que hizo desintegrar al monstruo de una buena vez. La Eun-hye, que no se quedó atrás para nada, fue clave acá. Copada, había metido su flecha de fuego justo a tiempo para exponerle el núcleo, un movimiento brillante que le dio al Seo-jun el blanco perfecto para rematarlo de una. Fue una sinergia tremenda, ¿viste? Con el monstruo hecho puré, la mazmorra quedó limpia al fin y la misión por ahora cumplida. Así termina una batalla épica, donde nuestro prota y su equipo demostraron que tenían lo que se necesitaba, pero el show debe continuar, ¿o no? Mientras tanto, afuera del centro comercial, la gente estaba a los gritos y a las corridas, preocupada y desesperada porque muchos de sus familiares y amigos seguían atrapados dentro de ese lugar, que de repente se había transformado en una mazmorra repeligrosa. La tensión era palpable, y se esperaba que al día siguiente la situación se pusiera aún peor si nadie atacaba la entrada. Pero por suerte, el equipo de Seo-jun ya había hecho lo suyo por dentro. Un rato antes de que todo este quilombo explotara, el Seo-jun había tomado la precaución de dejar a la Seolag con su papá, o sea, el abuelo, que aunque medio a regañadientes y con cara de pocos amigos, aceptó cuidarla en su casa, en un lugar seguro. Seo-jun, con la preocupación a flor de piel, le había preguntado dónde quedaba exactamente el departamento para ubicarse bien en la zona, y le aseguró que ya volvía. Y así fue. Cuando la entrada de la mazmorra se abrió de golpe, la gente empezó a gritar de alegría y alivio, porque empezaron a salir los primeros sobrevivientes, algunos heridos, pero a salvo. Y ahí, entre el bullicio y la confusión, apareció el famoso Star Hunter, Sung Soo-jun, el ídolo de todos, haciendo su entrada triunfal. La Seola, que estaba ahí tranquilita con su abuelo, de repente abrió los ojos como platos, se puso recontenta y empezó a gritar «Mamá y papá», corriendo a toda velocidad hacia ellos sin dudarlo un segundo. El abuelo, resorprendido y con cara de no entender nada, no podía creer lo que estaba pasando. Seo-jun y él se acercaron sonriendo a abrazar a su hija, que los llamó con toda la emoción, en un momento súper emotivo que te llegaba al corazón. Eun-hye la recibió con los brazos abiertos, pero al toque le preguntó cómo había llegado sola hasta ahí, porque la verdad es que era rarísimo que una nena estuviera en medio de todo ese despiole y con tanto peligro. Y para sumarle un poco más de drama y un toque de humor incómodo a la situación, un nene random que estaba por ahí se acercó al Seo-jun y con toda la inocencia del mundo le preguntó quién era la piba que estaba abrazando. Y cuando Seo-jun le dijo que era su hija, el pibito, recebado, le preguntó si él y la Eun-hye estaban casados. Pobre Seo-jun, tuvo que salir con un no exactamente, que lo dejó re incómodo delante de todos los presentes, un verdadero quilombo. Después de derrotar al slime jefe, la gente afuera del centro comercial está aliviada por el regreso de los sobrevivientes. Seol-a, al cuidado de su abuelo, corre emocionada al ver a sus padres, llamándolos mamá y papá,
lo que genera una situación incómoda cuando un niño pregunta si están casados. Mientras tanto, vemos a través de un noticiero que el niño rescatado del veneno de araña se encuentra a salvo gracias a los cazadores. Seo-jun y Eun-hye se preocupan por el futuro de Seolah y discuten cómo lidiarán con sus poderes. El abuelo de Seo-jun se ofrece a vigilarla, pero Eun-hye duda. A solas, Eun-hye le pregunta a Seo-jun si está segura de sus sentimientos y la razón por la que quiere estar con ella. Saltando al pasado, vemos el quiebre entre Seo-jun y Eun-hye, donde ella decide criar a Seolah sola, recordando los tiempos difíciles que pasó trabajando y pensando en él. Después de todo el quilombo con la mazmorra, la historia nos lleva un toque al pasado, mostrando cómo Eun-hye se las arregló completamente sola para criar a Seolah. La vemos súper angustiada, bancándose la suya con mucho esfuerzo, incluso con la nena con fiebre, pensando que podía con todo sin ayuda de nadie y que no necesitaba a nadie más. Pasó el tiempo, y aunque pensó en contactar al prota, creyó que ya era muy tarde para volver a buscarlo, y que esa etapa había quedado atrás. Pero en el presente, la cosa es completamente diferente a lo que ella esperaba. Vemos el momento clave donde Seolah, siendo chiquita y sin querer, desató su magia de hielo en un parque, asustando a todos los presentes. Fue justo ahí que Eun-hye se dio cuenta del verdadero peligro de los poderes de su hija, y viendo las sombras amenazantes de los que persiguen a los despertados, decidió que tenía que protegerla ella sola a toda costa. Por eso mismo, le hizo prometer a Seolah que mantendría sus poderes en secreto de todos, un pacto sagrado entre madre e hija para su seguridad. Volviendo a la hora, el abuelo, el papá de Seo-jun, la consoló con cariño, diciéndole que ya no estaba sola y que podía apoyarse en ellos, que Seolah era también su nieta y que entre todos la cuidarían. Justo en ese momento, la pequeña Seolah corre a abrazar a su mamá emocionada, preguntándole si había estado llorando, y Seo-jun, con esa cara de preocupación que tiene, niega rotundamente que Eun-hye haya derramado una lágrima, aliviando el ambiente. El abuelo confirma que todo estuvo bien con Seolah mientras estuvo con él, y Seo-jun le pregunta a Eun-hye qué van a hacer ahora, a lo que ella le responde sin dudar que tienen que prepararse para el examen de licencia. Después de este momento tan familiar y de esperanza, volvemos de golpe a la realidad desoladora del futuro que Seo-jun conoce. Vemos a un Seo-jun solo, pisando la nieve en un mundo devastado por los cristales de hielo, un lugar donde no hay nadie. Se sumerge en la visión de la futura Seolah, la destructora, rodeada de toda esa destrucción que ella causó, y en su mente se pregunta por qué hizo todo eso, porque ella no lo abandona. Su promesa es inquebrantable. Después de todo ese caos, Seo-jun sigue atrapado en la visión de ese futuro desolador. Ve a la Seolah adulta, la destructora, sentada en su trono de hielo, y el golpe más fuerte es cuando ella, con un tono lleno de resentimiento, le grita que lo desprecia. Esa imagen lo deja totalmente desorientado, sin saber qué decir o hacer, y la sensación de ser un inútil lo inunda. De repente, la visión se desvanece en un impacto, y Seo-jun se despierta sobresaltado en su cama, dándose cuenta de que todo fue una pesadilla. Ahí están la pequeña Seolah y Eun-hye preocupadas por él. Su hija, con su inocencia, le pregunta si ya se despertó, y Eun-hye, notando lo agitado que está, le pregunta si tuvo un mal sueño, aunque él no puede recordar bien qué. Eun-hye le dice que se relaje, que el sol ya está alto y que tome un descanso del entrenamiento hoy. Mientras Seo-jun intenta volver a la realidad, revisa su teléfono y se da cuenta de que su cuenta bancaria está en rojo, con apenas unos mangos. Eun-hye, que parece estar al tanto de la situación, le dice que tiene que conseguir más plata para poder sustentarse antes de que llegue la fecha del examen de cazador. En un momento súper tierno, Eun-hye interrumpe todo para hacer una terapia de Seolah, acurrucando a la nena entre ellos, como para recordarle a Seo-jun por qué están luchando. De la nada, el teléfono de Seo-jun vibra con una notificación: 1.000.000 de wones en su cuenta. Él y Eun-hye se quedan helados, sin entender nada. Eun-hye, sin dudarlo, llama a Go Eun, que es quien hizo el depósito. Eun les explica que es la parte que les toca del luteo, de la mazmorra, o sea, los materiales que sacaron después de limpiarla. Les tira la posta. Los cazadores con licencia ganan muchísimo más que esa guita. De paso les recuerda que el examen de cazador está a la vuelta de la esquina y que ella misma lo va a dar este mes. Con toda la onda, Ailion se ofrece a ayudarlos a estudiar y a entrenar para que estén bien preparados. Seo-jun, que es re desconfiado por naturaleza, sospecha un toque si Ailion tendrá alguna intención oculta, como querer que se unan a su gremio. Pero enseguida se da cuenta de que no es el caso,
porque ella es una de las cazadoras más top de Corea, y su ayuda es genuina. Decide aceptar la oferta de Aeon, sabiendo que es una oportunidad de oro para conseguir la licencia y asegurar el futuro de su familia. Con la reciente inyección de dinero por la mazmorra y la propuesta de Go Hae-yeon para entrenarlos, Soo-jun y Hong-hye estaban listísimos para el examen de cazador. En casa, la situación económica seguía preocupando a Soo-jun y Hong-hye, aunque la pequeña Seola era el centro de su mundo. Seola se despidió con alegría de sus padres, que partieron con la firme convicción de cambiar su destino. En el camino, Hwon-hye se sentía un poco insegura, comparando su ropa y dudando si estaría a la altura del desafío. So-jun con su calma característica la tranquilizó. Él sabía bien lo que era fallar. En el pasado siempre había superado la parte escrita del examen sin despeinarse, pero la fase práctica lo había vencido una y otra vez por falta de fuerza bruta. Sin embargo, ahora, con el conocimiento del futuro a su favor, la historia iba a ser completamente diferente. Para levantarle el ánimo a Eun-hye y darle un empujón de confianza, Seo-jun le propuso una apuesta divertida: ver quién sacaba la mejor nota en el examen escrito. Ella, al principio sorprendida por tanta seguridad, terminó aceptando con una sonrisa. Para ambos, este examen era mucho más que una simple licencia. Era el primer y fundamental paso para asegurar el futuro de Seolah y, lo más importante, evitar las terribles desgracias que Soo-jun ya había presenciado en su visión apocalíptica. Las preparaciones para prevenir esas tragedias comenzaban oficialmente en ese momento con un objetivo claro y poderoso: asegurarse de que su hija Seolah mantuviera esa sonrisa inocente que tanto amaban. Finalmente llegaron a la imponente Casa de la Espada Goryeo, el lugar designado para las pruebas. Adentro, el ambiente era tenso. Varios instructores y examinadores ultimaban los últimos detalles y discutían el inicio de las pruebas. Un veterano con una presencia imponente y una barba larga se sumó a la charla, dejando en claro que las pruebas estaban por arrancar. La primera etapa, el examen escrito, fue un verdadero trámite para Seo-jun y Eun-hye, que lo pasaron sin el menor problema, confirmando sus conocimientos. Pero el verdadero desafío venía en la segunda fase, una prueba práctica donde debían cazar a un monstruo dummy bajo un estricto límite de tiempo y sin sufrir heridas graves. Lo más interesante, un montón de agentes de gremios iban a estar observando cada movimiento desde una sala especial, buscando a los nuevos talentos que pudieran unirse a sus filas. Era la oportunidad de oro para Seo-jun y Eun-hye de ser fichados por un buen gremio y empezar a construir ese futuro seguro y próspero que tanto anhelaban, un futuro donde su hija Seolah siempre pudiera sonreír y vivir feliz. La tensión es palpable en la Casa de la Espada Goryeo. La fase práctica del examen de cazador finalmente arranca con toda la furia, y lo primero que vemos es ese imponente robot dummy esperando a ser desafiado por los aspirantes. Apenas comienza la prueba, varios candidatos caen al toque, siendo eliminados al instante, lo que demuestra lo extremadamente difícil que es esta prueba y que definitivamente no es para cualquiera. Desde las salas de observación, los experimentados agentes de los gremios, esos que siempre están al acecho buscando nuevos talentos para sus filas, no encuentran nada que les llame realmente la atención. La verdad es que andan medio bajoneados por la notoria falta de un candidato que los deslumbre de verdad con sus habilidades excepcionales. Pero de repente, la situación cambia por completo cuando aparece una figura re imponente, de esas que te paralizan solo con su presencia y aura de poder. El mismísimo Santo de la Espada, que además es el veterano examinador principal y el líder de la famosa Casa de la Espada Goryeo, un verdadero héroe legendario que salvó a la humanidad de la destrucción total en el pasado. Todos se sorprenden un montón porque este tipo casi nunca se aparece por acá para supervisar las pruebas de principiantes. Su presencia es un acontecimiento totalmente inesperado y que genera muchísima expectativa entre los presentes. Algo que no se veía en mucho tiempo en estas instalaciones, y es que el Santo de la Espada es una figura mítica en este mundo de cazadores, una leyenda viviente conocida por ser el pilar fundamental de la Casa de la Espada Goryeo y por haber formado a algunos de los mejores y más poderosos cazadores de todos los tiempos. Su reputación lo precede y es inmensa. Resulta que su nieta, la intrépida cazadora Go Hae-yeon, fue la que lo convenció de ir con esa personalidad tan particular y persuasiva que la caracteriza. Y la cosa no termina ahí, porque hay una sorpresa aún más adorable. También está la pequeña Seolah. La niña, con su inocencia habitual, está ahí porque el Santo de la Espada la está cuidando para que pueda ver a sus papás rendir el examen.
un favor muy especial que le hizo a Seo-jun para facilitarle las cosas en este importante día. Seo-la, con su mirada curiosa y pura, confunde al legendario guerrero con Papá Noel, un momento súper tierno que derrite a cualquiera presente. Mientras los dos, el sabio anciano y la pequeña, miran con atención la acción en el campo de pruebas, el santo de la espada comenta con su habitual franqueza que la mayoría de los aspirantes son malísimos, casi un desastre total, excepto por uno que le pareció un poquito interesante, lo que ya nos da una pista clara de quién se viene con todo para la siguiente fase. Y justo ahí, se revela quién es la primera en impresionar a todos con su increíble habilidad. Eun-jae, la pequeña Seo-la, la ve pasar la prueba en solo 16 segundos. Un tiempo increíblemente rápido para este tipo de desafíos, demostrando que todo su arduo entrenamiento a full con el arco dio sus merecidos frutos de manera espectacular. Eun-jae, toda transpirada por el gran esfuerzo pero con una radiante sonrisa de felicidad en el rostro, se reencuentra con Seo-jun, quien la felicita efusivamente por su increíble desempeño y ella, llena de confianza y orgullo por lo logrado, le desea muchísima suerte para su turno, pasándole la posta con un gesto de apoyo. Ahora llega el turno de la verdad, el momento culminante. Le toca a Seo-jun. Con su arma brillando intensamente con una energía azulada, se para firme frente al monstruo de entrenamiento, ese gigante mecánico que impone respeto, y se mentaliza con total calma y determinación, susurrando para sí mismo: esto lo termino rápido, sin perder ni un solo segundo de mi precioso tiempo. Los agentes de los gremios, que lo observan con lupa cada movimiento y gesto, lo ven quieto, completamente inmóvil, sin moverse ni un centímetro, y empiezan a dudar en voz alta, cuchicheando entre ellos y pensando que tal vez se asustó o se congeló del miedo puro ante la magnitud del desafío que tenía enfrente. Pero el santo de la espada, con su ojo experto y su vasta experiencia acumulada a lo largo de los años en innumerables batallas, nota algo completamente distinto en Seo-jun, una postura que no es de miedo o parálisis, sino de una técnica especial y una concentración absoluta, previa a un ataque devastador que está a punto de desatarse. Y así, sin más preámbulos, Seo-jun se lanza con una velocidad brutal e inhumana, desatando una ráfaga de poder imparable que impacta de lleno para destruir por completo al Dummy, dejando a todos con la boca abierta y totalmente asombrados por su increíble y abrumador poder. Después de la demostración de poder de Seo-jun, que dejó a todos con la boca abierta, el tipo no se anduvo con chiquitas. Con su conocimiento del futuro, sabía que los Dummies tenían un núcleo vulnerable. Así que, con una velocidad y una fuerza que eran una locura total, se lanzó directo a ese punto clave y pulverizó al robot en un abrir y cerrar de ojos, sin darle chance. Obvio que pasó la prueba. La cazadora Jaeon, que lo estaba viendo, no podía creer el talento increíble de Seo-jun. Incluso el mismísimo santo de la espada, que no se impresiona con nada, se quedó recontra sorprendido, diciendo que era un talento sin igual poder encontrar y explotar el núcleo de esos monstruos. Un verdadero genio. Para festejar que tanto Eun-jae como Seo-jun habían pasado el examen de cazador, Eon los invitó a comer a un lugar recopado. La piba les dijo que ella pagaba todo y que, cuando Eun-jae se convirtiera en cazadora, podría llamarla Eun-jae. Eun-jae, medio incómoda por el gasto, le preguntó si no era mucho, pero Eon insistió en que ya había pagado. Mientras Seo-jun comía, no podía evitar pensar que Jaeon, aunque era una aliada, por ser la nieta del santo de la espada, quizás tenía alguna segunda intención con ellos. A veces, las cosas buenas que te pasaban venían con alguna vuelta rara. Se sentía un poco paranoico, pero lo dejaba de lado pensando que por ahora todo era buena onda. En medio de la cena, Eon le preguntó a Seo-jun, con una sonrisa recuriosa, de dónde habían sacado él y Eun-jae sus armas. Esta pregunta lo puso a pensar. Seo-jun sabía que si le presentaba a Kang Cheolee, el herrero del futuro, a Jaeon, era solo cuestión de tiempo para que ella, por lógica, lo conectara con su abuelo, el santo de la espada. Esa reunión entre el futuro mejor herrero y el santo de la espada era algo que recién tenía que pasar muchísimo más adelante en la línea de tiempo original, pero Seo-jun decidió acelerar el proceso. Un tiempo después lo vemos a Seo-jun tranquilo en su casa, mirando el celular y la computadora. De repente, aparece Eon. Con una bebida fría en la mano, lo asusta. Seo-jun, sorprendido, le dice que no lo asuste así, y ella le pregunta si estaba teniendo una conversación importante. El tipo le explica que le estaba mandando un mensaje por teléfono sobre lo que habían hablado a la mañana,
y ahí le cuenta que ya le había presentado a Kang Cheole a Aeon. Seo-jun pensó que, ya que Aeon tenía tanta curiosidad por las armas de ellos, era el momento perfecto para acelerar un poco las cosas, aunque fuera un riesgo. Al final, se dijo a sí mismo que había que confiar un poco más en ella. Después de todo, es Aeon. Seo-jun, después de la cena, siguió pensando en Go-Haeon y en si podía confiar plenamente en ella. Al principio, su pedido de ayuda para estudiar y el hecho de ser la nieta del Santo de la Espada le generaban dudas, pero al final, Eun-hye tenía razón. Go-Haeon se mostró siempre de buena fe, sin malicia, totalmente diferente a la Aeon que él conoció en su vida anterior, la que había pasado por un montón de quilombos y se había endurecido. Por eso, Seo-jun decidió que sí, que era alguien en quien podía confiar de verdad. Un tiempo después, lo vemos a Seo-jun en su casa metiéndole a la computadora para investigar sobre el examen final de cazador. Él ya sabía que iban a tener que limpiar una mazmorra, pero quería ir preparado para que él y Eun-hye pasaran sin problemas. En eso Eun-hye lo asusta con una bebida fría, le agradece por todo lo que hace por ella, por las incontables cosas que ya ni puede recordar. Seo-jun se sorprende porque es la primera vez que la ve beber, algo así, y le pregunta si está media borracha, a lo que Eun-hye le jura que estaba hablando en serio. Él le dice que no sabe por qué le agradece, que ya va a tener tiempo de hacerlo bien después del examen. Seo-jun está seguro de que con sus habilidades van a pasar la prueba volando. Pero en el fondo se da cuenta de que está viviendo cosas que nunca le pasaron, incluso antes de su regresión, como si el futuro ya estuviera cambiando de formas que no podía anticipar. Al día siguiente, el examen de cazador continúa y se pone cada vez más interesante. Prepárate para lo que se viene en la montaña Gwanak. La fase final del examen de cazador empieza con una prueba: limpiar una mazmorra de principiantes designada con 2 participantes elegidos al azar. La puntuación depende de la contribución individual y la cooperación con los compañeros. Y claro, si obtienes una buena recompensa, pasas el examen. Los nombres de los participantes resuenan: Leo Seo-jun, Eo Man-to, Kang Da-hyo. Seo-jun los escucha y le cae la ficha. Los 3 tienen 3 minutos para decidir sus posiciones antes de entrar. Seo-jun decide que él va a ser el líder del grupo. Entran a la mazmorra nido de hormigas de la montaña Gwanak. Primero, Eo Man-to, un mago. Los magos son re raros, así que ya es un puntazo, pero lo que más le llama la atención es que no lo recuerda de su vida anterior, ni un poco, lo que significa que la línea de tiempo ya está cambiando a lo grande. Y después, Kang Da-hyo, un tipo que usa los puños, un luchador cuerpo a cuerpo, que en el futuro se convertiría en el rey sanador. Seo-jun se da cuenta de que está bendecido con un equipo de la puta madre. Ya están adentro. Una vez adentro, confirman sus puestos. Man-to, el mago, atrás, con rango de ataque. Seo-jun en el medio, dando órdenes y conteniendo. Y Da-hyo, el tipo fuerte, en la vanguardia. Da-hyo le dice que no se preocupe, que él lo va a proteger, lo que hace que Seo-jun se sorprenda un poco por esa lealtad tan rápida, ya que normalmente la gente se cuida a sí misma al entrar en una mazmorra. La fase final del examen de cazador arranca, y obvio, no falta la gente que quiere pasarse de lista para destacar. Ni bien Seo-jun, Eo Man-to y Kang Da-hyo se posicionan, Man-to atrás como mago, Da-hyo en la vanguardia y Seo-jun en el medio. Ya se arma el quilombo. Un examinador le dice a Seo-jun que vaya él primero a tantear el terreno por seguridad, pero Da-hyo lo defiende, diciendo que no lo pueden dejar solo. Seo-jun nota esa lealtad de Da-hyo, algo re raro en estas pruebas, donde la gente normalmente solo piensa en sí misma. Otro examinador, un pesado, empieza a bardear a Seo-jun, acusándolo de arreglar las cosas con el supervisor para sacar ventaja. Pero Seo-jun, rapidísimo, le da una lección. De un movimiento, lo deja tirado en el suelo, demostrando su fuerza y dejando a todos boquiabiertos, incluso a sus compañeros que confirman lo rápido y hábil que es. Parece que ya venían escuchando rumores sobre este nuevo aspirante, una verdadera promesa en el mundo de los cazadores. Todos están impresionados. Ya dentro de la mazmorra nido de hormigas, Seo-jun se da cuenta de algo súper extraño. La mazmorra está vacía. No hay ni una hormiga, ni siquiera el musgo que supuestamente comen. Seo-jun sospecha que los supervisores armaron esta situación para ver cómo reaccionan los aspirantes ante algo inesperado. Encuentran un agujero enorme en el piso. Seo-jun siente que algo no está bien, que hay una trampa, y no se equivoca. De repente, una fuerza invisible agarra a Eo Man-to y lo empieza a arrastrar hacia abajo. Kang Da-hyo reacciona al toque, pero el monstruo es más rápido. Un bicho gigante, un devorador de hormigas, sale del agujero
y termina de tragar a Mantu, que grita desesperado. Sin perder un segundo, Seo-jun se lanza al ataque, y Daeho también. Seo-jun les dice a los gritos que tienen que actuar ya, que no pueden quedar separados, y juntos se lanzan contra el monstruo. Pero en ese momento, Seo-jun se da cuenta. No están en la zona de examen normal. De golpe un mensaje del sistema le salta. Sos el primero en entrar a la mazmorra oculta. Iniciando misión especial. Limpiar la cueva del devorador de hormigas. Después de todo el caos, Seo-feun ayuda a Geo-mantou a levantarse y ambos confirman que escucharon lo mismo, que esto era una mazmorra oculta, cambiando totalmente el panorama del examen. El grupo se prepara para el verdadero desafío, sabiendo que este giro inesperado no solo pone a prueba sus habilidades, sino también su capacidad de adaptación y trabajo en equipo. La revelación de la mazmorra oculta significa que están en un territorio inexplorado donde las reglas del examen normal ya no aplican y el peligro es mucho mayor. Pero también la recompensa y la experiencia que ganarán son incomparables con lo que esperaban. Esto es el verdadero inicio de la prueba. Ya metidos de lleno en esta mazmorra oculta, Seo-jun y Daeho se dan cuenta de la movida. Se confirma que están en un territorio completamente nuevo, el verdadero inicio de un desafío que no esperaban, y que va a cambiar todo lo que creían saber del examen. Seo-jun piensa que escuchó un quilombo inesperado, y se da cuenta de que esto no era parte del plan original, que la reacción del supervisor fue re rara. Para él esta mazmorra oculta, que no existía en su vida pasada, es sin dudas el efecto mariposa de sus acciones. Geo-mantou, mientras tanto, sigue gritando. Daeho le pregunta a Seo-jun qué onda. Seo-jun lo calma, diciéndole que por un toque va a estar bien porque las hormigas guardan la comida viva, pero que no pueden esperar a los supervisores. La entrada a la mazmorra ya se bloqueó, y los supervisores no los van a alcanzar. Aunque sabe que es un riesgo enorme, Seo-jun decide meterse de cabeza, porque tiene un objetivo claro a pesar del gran riesgo que corren. Su objetivo es conseguir el elixir que se lleva el primero en limpiar estas mazmorras ocultas. Ese elixir es una joyita que potencia las habilidades de un cazador y cualquiera lo querría, es algo realmente valioso. Pero para Seo-jun, la apuesta cambia por completo. Si tenés a un futuro rey sanador con una fuerza tremenda como Kang Daeho y a un regresor como él mismo, el riesgo se justifica, ya que las probabilidades de éxito aumentan considerablemente. Daeho, mostrando su lealtad, le dice que, por más peligroso que sea, tienen que intentar salvar a Mantu, y Seo-jun está de acuerdo. Al final, ese es el verdadero laburo de un cazador, proteger a los que están en peligro y salir airosos. Daeho se emociona y Seo-jun se da cuenta de que Kang Daeho sigue siendo el mismo tipo leal que él conoció en el futuro. Daeho le da el liderazgo a Seo-jun y que lo va a llamar Hyun cómodamente. Con la situación clara, inician la subjugación de la cueva del devorador de hormigas. Apenas arrancan, se encuentran con un monstruo gigante, una hormiga devoradora que, para su sorpresa, está animando los cadáveres de otras hormigas. Las transforma en hormigas fantasma no muertas y... ¡usas mana para moverlas! Seo-jun se da cuenta de que las recompensas fáciles de antes eran una trampa y que esto va a ser mucho más complicado de lo que pensaba. Hay dos más por la retaguardia. Pero no hay problema, porque Seo-jun, con su experiencia en incontables batallas, se mueve con una fluidez increíble, cortando de raíz cada crisis con sus órdenes precisas y sin dudar ni un segundo. Daeho lo mira asombrado, dándose cuenta de lo confiable que es Seo-jun, que ya parece un veterano con años de combate. Listo para cualquier desafío que se les presente en esta peligrosa mazmorra. Sabiendo que las hormigas fantasmas son un quilombo de combatir, Seo-jun y Daeho avanzan con cautela en las profundidades de esta mazmorra oculta, donde cada rincón es una amenaza inesperada. Están preocupados por el pobre Geo-mantou, que fue arrastrado por la hormiga devoradora y ahora está metido hasta las cejas en problemas, dentro del mismísimo monstruo. Seo-jun está reconcentrado, usando toda su experiencia de vida anterior para buscar la debilidad crítica de la hormiga gigante. Mientras tanto, Mantou lucha desesperadamente por dentro, protegiéndose con su barrera de mana. Esta protección, visiblemente dañada, cada vez está más rota, y Seo-jun sabe que no va a aguantar mucho más, lo que aumenta la urgencia de la situación. Seo-jun, sin perder tiempo y mostrando su velocidad asombrosa, se mueve entre los ataques del monstruo y le corta una antena y un ojo a la hormiga con su espada cargada de maná. Pero al instante se da cuenta de que ese ataque, aunque preciso, no es suficiente para un monstruo de esta envergadura.
el bicho es demasiado duro y necesita un plan mucho más estratégico para ser derrotado. No basta con un golpe directo. Seo-jun, entonces, con su mente de estratega, le pide a Daeho que apunte a la verdadera debilidad del monstruo, esa que solo un cazador experimentado podría identificar. Daeho, que confía ciegamente en Seo-jun y lo ve como su Hyun, está más que listo para seguir sus órdenes y lanzarse al ataque sin dudar. En un flashback rápido que explica la profunda confianza de Daeho y la esencia del estilo de Seo-jun, vemos un momento del pasado. Allí, a Seo-jun lo habían criticado por su estilo de pelea imprudente, demasiado directo y sin armas convencionales, pero a la vez lo reconocieron como un cazador fuera de serie, el mejor que jamás habían visto. Este contraste de ser reprendido por su método pero admirado por su eficacia es la clave de su reputación y la lealtad que inspira. Y acá viene lo bueno. Daeho, con esa lealtad inquebrantable, se manda con todo, sus puños se encienden con llamas de maná y se lanza contra la hormiga devoradora, atacando con una ferocidad que sorprende incluso a Seo-jun, quien ve cómo su aliado se entrega por completo a la batalla. Daeho le pega con una fuerza brutal a la parte blanda de la hormiga, su estómago, que es la única zona sin protección en ese caparazón impenetrable. Bingo. Es un golpe magistral precisamente donde Seo-jun quería que atacara. Seo-jun lo felicita porque, aunque Daeho no lo pensó mucho y solo actuó por instinto, siguió la estrategia a la perfección, demostrando su increíble conexión y eficacia como equipo. Ahora sí, con la hormiga herida de muerte y su punto débil totalmente expuesto, Seo-jun se prepara para dar el golpe final. Él sabe que no puede ir con rodeos, que la situación es crítica y que no hay tiempo para métodos convencionales. Va a tener que usar toda su experiencia y las habilidades únicas que trajo del futuro para acabar con este monstruo de una vez por todas, garantizando la supervivencia de su equipo y el éxito en esta mazmorra oculta que nadie esperaba. Ahora sí, con la hormiga herida de muerte y su punto débil totalmente expuesto, Seo-jun se prepara para dar el golpe final. Él sabe que no puede ir con rodeos, que la situación es crítica y que no hay tiempo para métodos convencionales. Va a tener que usar toda su experiencia y las habilidades únicas que trajo del futuro para acabar con este monstruo de una vez por todas, garantizando la supervivencia de su equipo y el éxito en esta mazmorra oculta que nadie esperaba. Y así, con un despliegue de maná azul impactante, Seo-jun ejecuta su corte absoluto, desintegrando a la hormiga devoradora en un instante, con el mensaje de misión especial completada iluminándose. La mazmorra oculta fue superada, y Seo-jun recibe las recompensas por ser el primer explorador, sintiéndose satisfecho por el arduo trabajo. Poco después, Seo-jun y Eun-hye se encuentran en el proceso de obtener sus licencias de cazador, con el papeleo en regla, y las felicitaciones por haber superado el examen final. Ambos se convierten oficialmente en cazadores, un paso enorme en su plan. Mientras caminan juntos, Seo-jun reflexiona que esto es solo el principio, que el verdadero desafío de cambiar el futuro recién arranca. Pero justo cuando está pensando eso, su brazalete de luz de maná empieza a brillar de una manera rara y una alarma se activa. Algo anda mal. Seo-jun se da cuenta de que la alarma no es por una grieta dimensional común, sino por una alteración en la energía de la propia Seola, la fuente de la luz de maná, que de repente se vuelve increíblemente potente. Eunir se asusta al ver el maná que emana del chupetín de Seola, que empieza a flotar y brillar de manera incontrolable. Seo-jun no puede creer lo que ve, esa magia es demasiado fuerte. Y peor aún, le recuerda los momentos más destructivos del pasado, como cuando la casa se les vino abajo o cuando el toro cretense causó estragos. Es la magia de Seola totalmente fuera de control. En un flashback, nos transportamos a la noche en que su casa colapsó. Seo-jun se da cuenta de que esa no era una grieta random, sino el poder de su hija. Eun-hye le explica con tristeza que Seola, al extrañar a su papá y preguntar por él, se puso a llorar incontrolablemente, y fue en ese momento de angustia que la casa se derrumbó. Seo-jun entiende ahora que sus poderes están directamente ligados a sus emociones más intensas. Observando el chupetín que flota solo, Seo-jun se da cuenta de que Seola ya tiene habilidades que superan las de un mago común y que, sin usarla conscientemente, su magia es mucho más potente de lo que imaginaba, dependiendo por completo de su estado emocional. Euni le confiesa a Seo-jun que cree que la habilidad de Seola está reaccionando cada vez más a sus emociones, lo que significa que su maná se está volviendo más y más fuerte y más inestable. Preocupada, Eun-hye le pregunta a Seo-jun qué van a hacer, temiendo por su seguridad y la de Seola si esto sigue así. Seo-jun, con determinación en su mirada y apretando el puño, sabe que este momento tenía que llegar. Recuerda vívidamente la imagen desoladora de Seola en su trono de hielo en el futuro apocalíptico,
y aunque no esperaba que la inestabilidad de sus poderes se manifestara tan temprano, entiende la raíz del problema. La sensibilidad del maná de Seolah se debe a la escasez de maná a su alrededor. La solución es simple y a la vez compleja. Tienen que llevarla a un lugar donde el maná sea abundante, para que pueda estabilizar y controlar su inmenso poder. Entonces, con la alarma de maná de Seolah sonando a full, Seo-ho y Eun-hye se dan cuenta de que tienen que llevarla a un lugar con un montón de maná. Eun-hye se queda pensando como un lugar con maná y Seo-ho le confirma que sí, que no hay otra. Acá se nos muestran dos opciones, o van a una mazmorra o se van a un campo lleno de maná. Obviamente, a Eun-hye se le para el corazón al pensar en Seolah metida en un lugar así. Es demasiado peligroso. Se nota que Eun-hye está sufriendo, y Seo-jun también, porque obvio que no quiere poner a su hija en riesgo. Pero él sabe que no hay opción, que para que Seolah no se convierta en la destructora del futuro, tiene que hacer esto, tiene que enfrentarse a lo que venga. Él ya la vio en el futuro, tan poderosa pero tan solitaria y destruida, y eso es lo que quiere evitar a toda costa. Seo-jun le pide disculpas a Eun-hye por tener que hacerla pasar por esto y le aclara que no es que Seolah vaya a pelear, No, para nada. La idea es que ellos, los padres, limpien todo el lugar y Seolah solo esté ahí para absorber el maná y estabilizar sus poderes. El tema es que no pueden meterla en cualquier lugar, no es tan simple. ¿Quién los dejaría llevar a una nena a una mazmorra o a un campo lleno de monstruos? Entonces a Seo-jun se le ocurre una idea, pedirle un favor a alguien que ya es dueño de uno de esos lugares. Y sí, ya saben a quién se refiere. Llaman a Go-hyeon y se dirigen directamente a la casa de la espada Goryo. Cuando llegan, Hyeon los recibe con los brazos abiertos, recopada de ver a Seolah de nuevo. La llama uni bonita y todo. La nena también está recontenta, se le tira encima. Ahí Seo-jun aprovecha y le explica que viene a pedirle un favor. Hyeon los invita a pasar a su casa, que dice que está después de unas escaleritas. Pero ojo, esas escaleritas son una caminata que te deja sin aire, una resubida por la montaña. Seo-jun y Eun-hye terminan agotados, pero Seo-jun y Hyeon está lo más campante una vez adentro. La casa es remoderna por dentro, aunque por fuera parece retradicional. Hyeon les cuenta que ella no anda por ahí diciendo que es nieta del santo de la espada, ni que es cazadora, prefiere mantener un perfil bajo. Después de eso, le pregunta a Seo-jun cuál era el favor que le quería pedir. Seo-jun le explica que quiere usar el campo de entrenamiento de la montaña de la espada Goryo para Seolah. Hyeon le confirma que es un campo que usan los trainees y ahí nos explican un poco los distintos tipos de grietas dimensionales. Las que aparecen y desaparecen, las que convierten edificios en mazmorras y las permanentes. Hyeon se da cuenta de que quieren usar el campo para Seolah y le pregunta si es para eso. Seo-jun le dice que sí, y para sorpresa de él, Hyeon accede de una, re fácil. Le explica que es una forma de devolverle el favor por haberle presentado a Kang Cheolee. Seo-jun se queda re sorprendido, contento de ver cómo sus acciones están cambiando el futuro y haciendo que todo sea más fácil de lo que recordaba. Y ahí se promete que va a ir a hablar con el encargado del campo para que puedan usarlo cuanto antes. Después de esa charla con Hyeon, So-jun se va a hablar con el encargado del campo de entrenamiento de la casa de la espada Goryo. Llega a la recepción y le pregunta a una chica si está Go-hyeon. La piba le dice que Hyeon salió hace un ratito, pero que tenía un invitado. So-jun se queda con cara de un invitado, medio confundido. Mientras espera, se nota que está molesto, como si alguien lo estuviera fastidiando y... ¡Pah! De repente aparece Sung Soo-jun, el Star Hunter, ese tipo que Seo-jun tanto detesta por la deuda del pasado. A Seo-jun le salta la ficha. ¿Qué hace este acá? Soo-jun con toda su facha lo saluda por su nombre, lo que sorprende a Seo-jun, que no entiende por qué el tipo lo recuerda. Soo-jun empieza a hablar, diciendo que Hyeon está tardando un montón, y que él vino a buscar la recompensa por el calabozo del centro comercial. Soo-jun lo mira sin entender a qué se refiere con su parte. Soo-jun, con toda la cara de piedra, le explica que el cazador que descubre un calabozo tiene derecho a reclamar una parte de la recompensa, y le recrimina a Soo-jun y a Eun-hye por haber limpiado el lugar sin avisarle. Dice que si se corre la voz de que dos don nadies como ellos lo hicieron solos, puede haber problemas. Seo-jun, ya entendiendo que Soo-jun quiere guita, se lo saca de encima, pero Soo-jun no afloja. Le dice que, como líder de un gremio de caballeros y una celebridad,
tiene buena reputación y que a So-Jun, un novato sin contactos, no le conviene tenerlo de enemigo. Seo-Jun lo escucha, pero por dentro se le revuelve el estómago. So-Hyun sigue provocando, recordando cómo Seo-Jun era antes, más débil, y que ahora por fin está mostrando el hacha. So-Hyun se acuerda de las veces que So-Hyun lo humilló, tratándolo de cobarde y diciéndole que no servía para ser cazador. Ya cansado, So-Hyun le dice que no le va a aguantar más insultos. Justo en ese momento, aparece Ryeon llamando a Seo-Hyun y Eun-hye, diciendo que los esperaba adentro. Se da cuenta de que Seo-Jun no está y le pregunta a Eun-hye qué pasó. Eun-hye le explica que Sung Soo-Jun vino a hablar con Seo-Jun y Eun se sorprende. Eun-hye se preocupa por Seo-Jun, sabiendo que estuvo investigando toda la noche sin descansar, y le pregunta si estará bien. Eun-hye se preocupa por Seo-Jun, sabiendo que estuvo investigando toda la noche sin descansar, y le pregunta si estará bien. La cosa se puso muy picante. So-Hyun y el Star Hunter, Sung So-Hyun, se enfrentan. So-Hyun, con toda la cara de piedra, seguía insistiendo con su reclamo por la recompensa de la mazmorra del centro comercial, pero Seo-Hyun, harto de su actitud de divo y de las humillaciones del pasado, no le iba a aguantar una más. De la nada, el ambiente se electrifica y ¡boom! Seo-Hyun se lanza al ataque, iniciando un duelo intenso. So-Hyun, que pensaba que Seo-Hyun era un don nadie, se queda de a 6 al ver la fuerza y velocidad del prota. Lo tiene contra las cuerdas, sin chance de reaccionar. El Star Hunter no puede creer que un tipo como Seo-Hyun lo esté humillando así, forzándolo a la defensiva y dándole con todo. Intenta recuperarse, pero Seo-Hyun es demasiado rápido y preciso, dominando cada golpe. So-Hyun empieza a transpirar la gota gorda, dándose cuenta de que So-Jun no es un cazador cualquiera, sino que tiene habilidades y conocimientos brutales. Cada choque de espadas es una demostración de la superioridad de So-Jun, que lo manda a volar de un golpe. So-Hyun cae al suelo, derrotado, pero el tipo no aprende y, con un descaro increíble, empieza a tirar excusas baratas sobre que no está en su mejor momento y que si So-Hyun no se unía a su gremio, le iba a traer problemas con contratos de esclavitud y cosas por el estilo. Le dice que si se negaba, So-Hyun y Eun-hye serían forzados a unirse a su gremio de caballeros. So-Hyun no aguantó más. Recordando todas las humillaciones del pasado y viendo cómo So-Hyun sigue siendo un sorete, decide que es hora de ponerle un límite de una vez por todas. Se prepara para un ataque definitivo, con una furia contenida que se siente en el aire. Justo cuando va a desatar toda su bronca, una figura interviene. Es el Santo de la Espada, el abuelo de Hae-yeon, que aparece de la nada y bloquea el golpe de Seo-Jun con una simple rama de árbol. El Santo de la Espada, con una calma impresionante, le dice a Seo-Jun que su espada ya cruzó la línea y que es momento de parar. Le ordena que se vaya de una vez. Mientras tanto, Eun-hye y Eun, que habían estado observando, se acercan preocupadas. Eun-hye le pregunta a Seo-Jun si está bien, notando lo pálido que se ve y que no puede más de cansancio. Seo-Jun, totalmente agotado después de la pelea, se da cuenta de que se está exigiendo demasiado. El Santo de la Espada, al ver la situación, le resta importancia a la intensidad del entrenamiento, mientras cuida de Seo-la, que está feliz de verlo. Eun-hye le agradece, y Seo-Jun, que al principio desconfiaba del viejo, empieza a ver que tal vez no tenía malas intenciones. Después de todo el quilombo, Seo-Hyun se queda completamente agotado y se duerme por 2 días enteros. Al despertar, le agradece a Eun-hye por haberlo cuidado y por estar siempre ahí, dándose cuenta de lo importante que es su apoyo. Después de un descanso merecido, Seo-Hyun vuelve al ruedo en el campo de entrenamiento de la Casa de la Espada Goryeo. Con su brazalete, que también funciona como detector de mana, confirma que la energía de Seo-la se está estabilizando gracias al ambiente. Él le pregunta a Eun-hye si ya revisó las notas que le dio para el entrenamiento. En el campo, la pequeña Seo-la está re feliz, rodeada de mana y jugando con unos conejitos y ositos de peluche hechos de pura energía. Es una escena súper tierna y queda claro que la cantidad de mana en el aire la está ayudando un montón. Justo en ese momento, Seo-Jun y Eun-hye terminan de limpiar la zona, ya que había algunos monstruos sueltos, y se preparan para ir a buscar a Seo-la. Ahí llega Eun y se la ve sorprendida, casi como si no creyera lo que está viendo. Ella, al toque, les pregunta si Seo-la es maga. Seo-Jun y Eun-hye se miran, dudando qué decir, pero después de pensarlo bien, deciden que no pueden seguir escondiendo la verdad de Seo-la a Haeon, ya que es alguien de confianza y no tiene malas intenciones.
Le explican que es importante mantener el secreto de los poderes de Seola, especialmente de la Torre Mágica, porque esa gente está obsesionada con el mana y el potencial, y en su vida anterior, Seo-jun ya vio cómo se llevaron a Seola. Por eso, su misión principal es estabilizar el mana de su hija y evitar a toda costa que la Torre Mágica la persiga. Taeyeon entiende todo, y sin dudarlo, les dice que los va a acompañar. Les explica que no pueden ir solos porque el campo es peligroso. Hay gente escondida y ella quiere aprovechar para entrenar su técnica de espada. A Seo-jun le viene bárbaro tener una aliada más. Con la familia ya reunida, Seola está en brazos de su papá, deslumbrada por la energía del lugar. Ella dice que todo brilla y se siente mejor. Seo-jun se da cuenta de que está hablando del mana que ella puede ver, aunque ellos no. La luz de mana de Seola, que es como un detector, está reaccionando un montón, confirmando que el lugar la está ayudando a full. Seo-jun y Eun-ye sienten un alivio inmenso al verla también. Deciden quedarse un rato más para que Seola siga absorbiendo el mana. Pero justo cuando parece que todo está tranquilo, Seo-jun escucha un ruido. Es un sonido raro, de esos que te ponen los pelos de punta. Sin pensarlo dos veces, grita para que todos corran hacia la salida, porque algo grande se les viene encima. Justo cuando la familia pensaba que todo estaba tranquilo y Seola absorbía maná a full, el ruido ominoso que Seo-jun había escuchado se convierte en una alarma ensordecedora. Y la tierra empieza a temblar. La sirena que suena en el campo de entrenamiento significa una sola cosa. Se abrió una grieta dimensional y un nuevo jefe de campo apareció de la nada. La gente empieza a correr como loca, intentando llegar a la salida, mientras Seo-jun y los demás se dan cuenta de que esto es una misión inesperada y que el golem de montaña, un boss gigante de piedra, está emergiendo. Capítulo 16 empieza. Seo-jun, con su cabeza fría y su conocimiento del futuro, le dice a Eun-hye que cuide a Seola y se mantenga a raya, porque ella es la más rápida. Él sabe que este boss no debería haber aparecido acá y en este momento, y se da cuenta de que la enorme concentración de maná en el lugar, y especialmente la de Seola, lo atrajo. El golem empieza a moverse, un coloso que parece invencible, y Seo-jun sabe que el punto débil de estos monstruos es su núcleo, que suele estar en la cabeza o el cuello. El núcleo, siempre arriba. Pero acá la cosa es diferente. Si lo atacan a medias, el bicho va a absorber todavía más maná, se va a poner más fuerte y les va a prestar atención solo a ellos, lo que no les conviene para nada. Entonces, el plan es golpearlo todos juntos y al mismo tiempo en el núcleo para terminarlo de una. Pero de repente Seo-jun siente que el golem está absorbiendo maná a lo loco, y se da cuenta de que si no hacen algo ya se va a hacer invencible. No tienen tiempo para un ataque coordinado, así que el chabón, sin dudarlo, decide ir de frente para que la atención del bicho se centre en él y no en su familia. Eon se sorprende. No entiende qué carajo está haciendo. Ella le advierte que va a llamar toda la atención del golem, pero Seo-jun le grita que no se preocupe por él y que ataque con todo lo que tiene, que clave su espada en el monstruo. Él se concentra al máximo, recordando su entrenamiento, y lanza un ataque preciso, no como la última vez que fue medio a las apuradas, con la intención de que esta vez sí funcione. Eon con toda su fuerza le da un espadazo tremendo al golem, creyendo que lo derribó, pero Seo-jun, que está viendo todo, se da cuenta de que no sirvió de nada. El golem sigue vivo y coleando. Seo-jun se da cuenta de la verdad, y lo peor es que su núcleo no está donde todos esperaban, está escondido en otro lado. Esto recién empieza y la cosa se puso más complicada de lo que parecía al principio. Justo cuando Seo-jun se da cuenta de que el núcleo del golem está recontraescondido y su ataque no sirvió de mucho, el bicho colosal se recupera y se lanza contra ellos con una fuerza tremenda, amenazando con aplastarlos a todos sin piedad. La cazadora de la espada se da cuenta de que no hay forma de esquivar ese golpe devastador, que van a terminar hechos mierda si no hacen algo ya, pero de repente, antes de que el puño gigante los aplaste, una energía azul increíble emerge y los salva de forma milagrosa. ¡Es la pequeña Seola! Se ve cómo sus ojos se abren y, con un estallido de maná, un oso de peluche gigante de hielo aparece al mismo tiempo que el golem de montaña queda completamente congelado, inmóvil y cubierto de una capa brillante de escarcha. La cazadora, resorprendida, no entiende qué pasó, pero rápidamente ve a Seola, que ahora está dormida plácidamente en los brazos de su mamá, Eun-hye. Seo-jun se da cuenta de que el poder de su hija es mucho más grosso y sorprendente de lo que imaginaba, y que fue ella quien congeló al bicho de forma tan impresionante. Él les dice que aprovechen el momento para salir de ahí,
porque el golem está inmovilizado por el hielo, pero no derrotado definitivamente, y el peligro real no pasó aún. Seol-Yoon, con su conocimiento del futuro, sabe que este tipo de magia de creación es única en el mundo y que la única persona capaz de hacer algo tan espectacular es su propia hija, Seola. Pero el problema es que el golem, aunque parezca vencido y congelado por completo, sigue siendo una amenaza latente y lo peor es que su núcleo no está donde todos esperaban, no está muerto ni por casualidad. Seo-Geun se da cuenta de que este golem no es un jefe cualquiera, es un boss de campo oculto. Un bicho rarísimo que apareció ahí por la enorme concentración del maná de Seolah. Esto es una señal clarísima de que los cambios en la línea temporal están trayendo peligros mucho más grandes de lo que esperaba y la situación se complica a un nivel impensado, demostrando que el futuro sigue siendo incierto y desafiante para nuestro prota, quien deberá estar más preparado que nunca. Justo cuando el golem de montaña estaba por aplastarlos a todos, la pequeña Seolai desplegó un poder increíble. Creó un oso de peluche gigante de hielo, una forma que no solo bloqueó el golpe devastador, sino que también absorbió la fuerza del golem, haciendo que su núcleo oculto se hiciera visible por un instante y luego se hiciera mierda. ¡Misión completada! El golem, ese jefe de campo que apareció de la nada, había sido derrotado de forma espectacular. Después de semejante quilombo, Seo-Jun y Yunye volvieron a casa. La adrenalina seguía a tope. Yeon-se estaba al teléfono, arreglando algo que parecía importante mientras Seo-Jun le preguntaba si estaba bien después de todo el caos. La pobre Seola estaba rendida, dormida desde que había usado su magia. Seo-Jun, mirándola, se puso a analizar lo que su hija había hecho. No fue una simple invocación, ella había creado algo de la nada con su maná, una entidad completamente nueva. Era un poder de creación, y eso es otro nivel, algo que va mucho más allá de una invocación común. Se dio cuenta de que su hija ya podría ser la más fuerte del mundo. En otro lado, o quizás un poco después, el viejo santo de la espada, el abuelo de Kei-yeon, se encontró con Seo-Jun. Se disculpó por sus guardaespaldas y, con seriedad, le dijo que tenía algo importante que preguntarle. De vuelta en casa, Seo-Jun-ye seguían atónitos por la magnitud de los poderes de Seola. Con mucho cuidado, Seo-Jun le preguntó a la pequeña sobre el oso de peluche de hielo que había hecho, y ella, con toda la inocencia del mundo, le dijo que solo quería retar al monstruo malo. Seo-Jun la miró y pensó que Seola era mucho más de lo que imaginaba. Justo en ese momento, el timbre de la casa sonó. Era Aeon llamando a Seo-Jun, preguntándole dónde estaba y sonando bastante preocupada. Él le dijo que ya estaba en casa y que la llamaba después, pero ella insistió, como si supiera lo que pasaba. Y tenía razón. En la puerta apareció un tipo, un mago de la torre mágica, diciendo que estaban buscando al golem de montaña por su rastro de maná y que estaban investigando a todo el mundo por la zona, lo que claramente ponía a Seola en el punto de mira, marcando el inicio de un nuevo y peligroso desafío. Después de la tremenda batalla contra ese golem gigante, Seo-Jun está que no da más, reventado, pero la adrenalina no lo deja en paz ni un segundo. Encima, justo cuando está recuperándose, recibe una llamada de Haeyeon. Pero en ese mismo instante, su brazalete de regresor se vuelve loco y el sistema le tira una bomba tremenda. ¡Olvídate! Una actualización inesperada le revela la peor noticia. La primera desgracia de Lee Seol-ah ha comenzado. Imagínate el shock, ¿no? La misión que tiene es proteger la identidad de su hija, Seola, de un tipo súper peligroso llamado William Taylor, y esto es solo el principio de las desgracias que tiene que evitar. Y la cosa se pone peor al toque. Justo en ese momento, ¿quién aparece en la puerta de su casa? Ni más ni menos que William Taylor, un mago de la mismísima Torre Mágica, que Seo-Jun conoce re bien de su vida pasada. Él sabe que este tipo no es joda. Es un talento increíble y súper astuto. Y claro, William Taylor no está ahí de visita. Viene buscando el rastro del golem que Seola acaba de hacer puré. La escena es retensa. Eunye y Seola están ahí en la entrada, y Seo-Jun, con una velocidad mental impresionante, le dice a su hija que oculte su maná, que lo guarde bien adentro. Por suerte, la pequeña Seola, con su poder descomunal, logra hacerlo, algo que es una jugada clave para no quedar expuestos. Sabe que tiene que ponerle el pecho a la bala y le pide a Seola que haga algo importante por él, preparándola para lo que se viene. Mientras tanto, el mago William Taylor ya está dentro de la casa y se presenta formalmente, pidiendo cooperación para su investigación. Seo-Jun acepta,
pero por dentro está medio cagado porque sabe que William Taylor, en su vida anterior, era el manager de la rama inglesa de la Torre Mágica, un tipo súper talentoso y peligroso. William Taylor revisa la casa y, por suerte, no encuentra rastros significativos de maná inusual, confirmando que la jugada de Seo-jun de hacer que Seola oculte su poder fue clave para no ser descubiertos. Seo-jun le dice a Seola que se esconda, que vienen personas malas. Le pide que guarde su maná bien adentro, y la niña, aunque un poco asustada, lo intenta. Eunhye lo mira preocupada. Seo-jun le explica a Eunhye que Seola es mucho más de lo que imaginan, que su magia es de creación y aún no la controla del todo. Mientras tanto, William Taylor sigue con la investigación, mencionando que Seo-jun y Eunhye pasaron sus exámenes de cazador con resultados impresionantes, y ahí Seo-jun se da cuenta de que lo tiene en la mira. Y para rematar, sin rodeos, William Taylor los encara directamente preguntándoles si fueron ellos los que cazaron al jefe de campo y si detectaron maná raro en la zona, dejando a Seo-jun y su familia en una situación más que complicada y al borde de ser descubiertos. La tensión se puede cortar con un cuchillo, y Seo-jun sabe que tiene que pensar rápido para salir de este quilombo sin que se revele el secreto de su hija. Después de toda la tensión, William Taylor no se rinde y le muestra a Seo-jun la foto de los restos del golem que Seola destruyó, pidiéndole si sabe algo. Seo-jun se hace el desentendido, claro, negando haber visto nada. William Taylor, que es reastuto, se da cuenta de que tanto Seo-jun como Eunhye tienen una cantidad considerable de maná, pero al no detectar el poder de creación de Seola, que estaba oculto, concluye que se equivocó de cazador y que su búsqueda por el golem debe seguir por otro lado. Al final, los deja en paz, agradeciéndoles por la cooperación y Seo-jun y Eunhye respiran tranquilos. La verdad, estaban con el alma en un hilo, sobre todo Eunhye, que llama a Seola y se realivia al verla contenta, jugando, sin saber todo el quilombo que acababa de pasar. Pero la calma dura poco para Seo-jun. Mientras los demás se relajan, él chequea la misión en su brazalete y se da cuenta de que la primera desgracia de Seola sigue activa. Esto significa que si William Taylor hubiera detectado el maná de Seola, la situación habría sido catastrófica. Seo-jun, con ese conocimiento del futuro que lo persigue, sabe que si William Taylor o alguien igual de fuerte la hubiera atacado, él no tendría la más mínima chance de defenderla. Se da cuenta de que, a pesar de todo lo que hizo, sigue siendo apenas más fuerte que el promedio, y eso no es suficiente. Por eso, entiende que Seola es un objetivo para la Torre Mágica y que incluso podría terminar siendo un objetivo para el mundo entero si su poder se revela. No puede seguir siendo precavido, no puede darse el lujo de ser ligeramente más fuerte. Necesita volverse absurdamente poderoso, usar absolutamente todas las herramientas y el conocimiento del futuro que tiene sin miedo. Para lograr eso, Seo-jun decide que es hora de mover fichas, y su primer paso es contactar a alguien que sabe que será clave en el futuro. Una semana después, la ciudad está en ebullición por el anuncio de un nuevo producto de RQM High-Tech. En este contexto, una mujer de pelo blanco, Airam, que irradia una presencia impresionante, se baja de un auto de lujo. La gente a su alrededor murmura, claramente impresionada por su equipo de última generación y su aura poderosa. Ella, con una confianza total, se adentra en un área restringida, lo que parece ser un campo de monstruos abandonado en la estación de Gwanghwamun. El lugar está completamente vacío, sin rastros de monstruos ni civiles, algo que la pone bastante nerviosa. Se da cuenta de que la ausencia total de vida en un lugar que debería estar lleno de caos es lo que realmente asusta. Se pregunta si alguien ya limpió la zona, mientras suelta una advertencia, al parecer a sí misma o a alguien invisible, antes de que el peligro real se muestre de frente. Después de la tensión con William Taylor, Seo-jun sabe que tiene que volverse absurdamente poderoso. Una semana después, su búsqueda de aliados lo lleva a un campo de monstruos abandonado en Gwanghwamun. Ahí, una mujer de pelo blanco que irradia poder, Airam, está en problemas. Dos tipos la están atacando brutalmente. Uno ya está en el suelo inconsciente y el otro, con una pistola, está a punto de rematarla. Pero Airam, a pesar de estar herida, no se rinde y logra derribar al que tiene el cuchillo. Cuando el de la pistola intenta atacarla, Seo-jun aparece de la nada, con una velocidad increíble. Él se interpone y lo noquea de un solo golpe. Con la amenaza neutralizada y los atacantes fuera de juego, Airam, con el labio sangrando, se levanta y le pregunta quién es. Seo-jun, tranquilo, le responde que solo es un cazador de paso, sin darle más detalles. Después, la escena cambia a un hospital,
donde Airam, ya recuperada, se revela como una ejecutiva de RKN G-Tech, la empresa más famosa de Corea en fabricación de armas y equipo para cazadores. Ella le cuenta que sabe quién es él, incluso que tiene una hija linda, Seol-A, y le pregunta si es verdad lo que dicen, que está casado y con un hijo. Seo-Jun aclara que sí tiene una hija, pero que no está casado, aunque hay alguien que le gusta. Airam se da cuenta de que él maneja bien la conversación y sabe dónde están los límites. Como agradecimiento por haberle salvado la vida, ella le ofrece una suma de 200 millones de wones. Seo-Jun rechaza el dinero de inmediato, explicando que no lo hizo por la plata. Pero por dentro piensa que 200 millones no están nada mal para invertir, y que si acepta el dinero, la relación que busca con Airam terminaría ahí. Él la mira y le dice que ella es mucho más interesante que el dinero. Entonces, Seo-Jun le pide si, en lugar de dinero, puede darle un regalo personal. Airam, divertida con su actitud, le dice que le hará 2. El primer regalo es acceso a una colección de objetos inéditos de su empresa, y el segundo, una comisión para explorar la mazmorra guarida del tigre, una mazmorra que aún no se ha abierto al público, donde apareció un nuevo tipo de monstruo, y ellos tienen un problema que necesita ser resuelto. Un equipo fue declarado muerto en la mazmorra. Una foto del video de la misión muestra al bicho de pelaje blanco que los aniquiló, un depredador salvaje y feroz que dejó claro el peligro extremo al que se enfrentan en ese lugar maldito. Con Airam aún herida por su anterior encuentro, Seo-Jun le asegura que irá solo, a pesar de sus advertencias sobre un montón de cazadores de alto rango que cayeron allí sin piedad. Él está decidido a probar su fuerza y lanzarse con todo en esta nueva aventura épica, dejando a Airam con la duda de si hizo bien en confiarle una misión tan riesgosa. Después de eso, Seo-Jun llega a casa, donde su hija Seola corre a abrazarlo con los brazos abiertos, llenándolo de una calidez que disipa toda su fatiga y lo hace sentir en el paraíso, un alivio inmenso. El hogar es su refugio y la alegría de su vida, pero el momento se vuelve un poco incómodo cuando Seolai dice que papá huele bien y su mamá Eunhye le pregunta si siente olor a perfume de mujer. Seo-Jun se da cuenta de inmediato de que es el perfume de Airam, el mismo que se le pegó cuando la rescató, y se pone pálido de la sorpresa. No sabe qué hacer. Seola, con su inocencia característica y una cara de asombro, le pregunta si está teniendo una aventura secreta. Eunhye, con una mirada seria que congela la sangre, le exige a Seo-Jun que la mire a los ojos y le diga la verdad sin rodeos. Seung-heon, en pánico total, insiste en su inocencia y explica con desesperación que todo es un malentendido. La tensión se rompe cuando Eunhye, entre risas, confiesa que era una broma inspirada en algo que vio en la tele y que nada es real. Seung-heon, aliviado, se va a la mazmorra. Un empleado de RKN High-Tech lo recibe con profesionalismo, ofreciéndole una linterna, pero Seo-Jun, seguro de sí mismo y de sus habilidades, la rechaza sin dudarlo. La entrada, 2.5 metros de alto. Seo-Jun se adentra en la oscuridad, dando el primer paso hacia lo desconocido, y de inmediato, el sistema le anuncia que ha entrado en una mazmorra sin limpiar y que una misión especial ha comenzado, marcando el inicio de su ascenso. Arrancamos este chabón. Seo-Jun, adentrándose solo en la mazmorra guarida del tigre, un lugar que de entrada te avisa que su principal característica es una oscuridad total, donde ni la luz más potente sirve de nada. Pero Seo-Jun ya la tiene re clara, él tiene un as bajo la manga para esto. La nieve nocturna, un elixir que te da visión nocturna y que consiguió de la mazmorra oculta que limpió con Kangadeho. Sin dudarlo, se lo toma, y al toque sus ojos empiezan a brillar, dándole una visión increíble de hasta 5 kilómetros. Pensando en su hija Seola esperándolo en casa, decide que tiene que terminar esto rápido. En segundos, se lanza a la acción contra una banda de monstruos que, si bien son fáciles de matar, son un montón y no paran de aparecer. Seo-Jun, con su espada cargada de energía azul, los va haciendo puré uno tras otro, reconociendo que su única cualidad es que tienen maná y que no es difícil cazarlos solo, pero que son demasiados. De repente, los monstruos se quedan quietos, como congelados, y Seo-Jun se da cuenta de que no lo están mirando a él, sino que reaccionan a otra cosa. Escucha una voz débil que susurra, «Sálvame», y en ese momento le cae la ficha. Airam le había dicho que el equipo anterior estaba dado por muerto, lo que significa que en realidad no confirmaron sus muertes y que podría haber sobrevivientes. Con cautela, se acerca a una puerta de solo personal y se da cuenta de que la reacción de los monstruos y lo que vio en el video del cazador que murió gritando significa que el jefe de la mazmorra es un bicho que detecta el sonido o las vibraciones.
Justo cuando procesa todo esto, aparece de la nada la bestia de pelaje blanco que aniquiló al equipo anterior. El monstruo, con una voz escalofriante, le dice, «¿Estás acá?» y Seo-jun, choqueado y con la cara pálida, se da cuenta de que está frente a un peligro zarpado y ya no hay vuelta atrás, así que se prepara para pelear, agarrando su espada con todas sus fuerzas. Seo-jun, en la oscuridad de la mazmorra guarida del tigre, se encuentra de frente con la temible bestia de pelaje blanco. La criatura, que ya había sido herida por el ataque inicial de Seo-jun, se retuerce de dolor y de repente le pregunta cómo supo su truco. Ahí es cuando Seo-jun se da cuenta de que la bestia no solo detecta sonidos o vibraciones como pensaba, sino que es un mimic, un bicho que imita voces y apariencias para engañar y devorar a sus víctimas. Esta información sobre un mimic tan astuto no estaba registrada en sus recuerdos de regresión, lo que lo pone en alerta de que este enemigo es mucho más complejo de lo que esperaba. Sin perder un segundo, Seo-jun se lanza al ataque con su lanza cargada de energía azul. Aunque consigue impactarla, la bestia es increíblemente rápida y escurridiza, obligándolo a solo poder bloquear sus contraataques. Seo-jun reconoce que el cuerpo de la criatura es frágil y necesita una oportunidad para darle un golpe fatal. La pelea se intensifica. La bestia pide clemencia, para luego cambiar a una voz infantil, imitando a mamá y papá, intentando que Seo-jun flaquee con la voz de su hija. Esa manipulación es un golpe bajo que remueve las emociones de Seo-jun, quien lucha internamente para no dudar. Se recuerda que no puede flaquear. La bestia, sorprendida de que Seo-jun siga en pie, le grita incrédula, ¿no estás muerto? Él la mira con una determinación inquebrantable y le asegura que no llegó a esta mazmorra sin prepararse. En un flashback, recordamos cómo Ha-iram de Requene High-Tech le había entregado un segundo regalo, un traje especial NFS, no para la venta masiva, que no solo amplifica la circulación de maná y le da resistencia, sino que tiene una habilidad secreta aún mayor. De vuelta en la batalla, Seo-jun activa el traje, infundiéndole maná y haciéndolo más resistente que cualquier armadura, una defensa impenetrable. La bestia, desesperada, intenta morderlo, pero sus dientes no logran penetrar la defensa. ¡Mis dientes!, grita la criatura, retorciéndose de dolor. Seo-jun, con una calma aterradora, le dice que no debió cruzar esa línea al intentar usar a su hija para manipularlo. Con un ataque final devastador, Seo-jun derrota a la bestia de pelaje blanco, demostrando que su voluntad es más fuerte que cualquier manipulación y que resistió hasta el final. La mazmorra guarida del tigre está asegurada. Con la bestia de pelaje blanco ya herida y su defensa impenetrable activada, Seo-jun se niega a flaquear, incluso cuando la criatura, desesperada, intenta un último y cruel golpe bajo. La voz distorsionada de la bestia imita a su hija Seola, diciéndole, «Te odio, papá», preguntándole por qué la está lastimando tanto, por qué la hace sentir tan miserable y sufriente, y hasta lo desprecia con cada palabra. Es una manipulación tan real que podría romper a cualquiera, pero Seo-jun, con su lanza cargada de energía, se mantiene firme. Le espeta que esa criatura no es su Seola, no va a caer en esa trampa emocional. Con una determinación de hierro, Seo-jun lanza su ataque final, reafirmando que incluso si escucha palabras de resentimiento, se va a lanzar directamente contra la criatura, porque no tiene ninguna intención de lastimar a su verdadera hija, Seola, nunca más. Esa es su verdad, su razón de ser, y con esa convicción, el golpe es devastador. Seo-jun derrota a la bestia Mimic, asegurando la mazmorra. Se mantiene en pie, su voluntad inquebrantable, sabiendo que ya no tiene que dudar de su camino.